gente, bienvenidos a una segunda temporada de Robles Podcast. Después de tomarnos un tiempo de descanso, estamos aquí para meterle con toda la intención y sobre todo para seguir dándole nuestra verdad. Como este es nuestro sentido, estamos buscando esas alternativas para seguir llegando a donde están ustedes, que nos sigan y sobre todo que sigan compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias por habernos dado este apoyo este año, que fue bien complicado, pero bueno, ahora mismo nosotros estamos haciendo un cambio interesante, puesto que dos de esas grandes personas que iniciaron este proceso conmigo, estamos, gracias a Dios, juntos en este tiempo del internet y que vamos a darle una vuelta interesante a The Robles Podcast. Así que le doy la bienvenida a Kiara González y a Melissa Blanco. Bienvenidas. Hola, hola, hola. Muchas gracias, Dairon. Gracias por la bienvenida. Kiara, qué placer por fin coincidir Así en el mismo. podcast, porque cuando no era una cosa era la otra. Pero ya estamos aquí y entusiasmadísimos, medios uniformados, y él te quiere ver en camino. Exacto. Para esta temporada. A mí me disculpan, es que yo siempre estoy un poquito atrás con las cosas, pero sí, efectivamente estoy súper feliz de que finalmente estemos juntos, porque como decía Dairon, ideamos este proyecto desde el principio y en distintos momentos fuimos parte visual y ahora lo hacemos de manera conjunta. Así que yo estoy súper feliz por eso y me honra que estemos empezando una nueva temporada, lo que quiere decir de que el podcast ha gustado, de que la gente quiere más y eso es lo que nosotros vamos a dar muchísima más verdad por aquí en The Robles Podcast. Y para empezar esta temporada tenemos a uno de esos personajes que hoy retumban en el mundo y que están poniendo a Cuba en la palestra pública. Estamos hablando de un voleibolista profesional que hoy su nombre crece y sobre todo lleva el peso y la responsabilidad del equipo Cuba. Bienvenido a Robles Podcast, Miguel Ángel López. Hermano, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Dairon, y a ustedes por la invitación. Para mí es un placer. La Dairon sabes que te admiro mucho y Gracias, tenemos hermano. una relación extra cuadra, extra profesional bastante bonita, así que nada, muchas gracias por la invitación, hermano. Un placer de verdad para nosotros conectar contigo. La gente conoce al atleta, la gente sabe tu número, la gente sigue los resultados. Pero, ¿quién es Miguel Ángel López? Ese que la gente no ve, porque la gente ve al tipo que se dispara para arriba y le explota la cara a la Mm. pelota de una manera impresionante. Pero esa personalidad que yo la conozco, ¿quién es? Cuéntame un poco de eso. Nada, yo soy un muchacho humilde de Cienfuegos, nací en Cienfuegos, mi familia es bien, bien humilde, mis padres son de un municipio de Las Tunas. A través de la carrera de mi papá, que él es retirado de las Fuerzas Armadas, tuvo que cambiarse de ubicación y por eso nací yo en Cienfuegos. Pero nada, familia humilde, bien discreta, siempre con valores y disciplina ante todo. Y creo que eso es lo que ha hecho de una forma u otra poder ponerme en este lugar donde estoy hoy en día. ¿En qué momento es que te das cuenta de que ya el voleibol, ¿no?, iba como algo serio? ¿Cuándo descubres que tienes como esa parte deportiva en ti? Mi casa siempre fue muy deportista, muy de gustar el deporte. También en la época donde yo tenía esa edad, Cuba, tipo, veía mucho deporte. El pueblo cubano le gustaba el deporte, seguía el deporte y Sí. siempre, eso no me cabe duda que la mayoría de las familias en Cuba estaban ahí pendientes a cualquier tipo de deporte dentro de donde teníamos participantes, ya sea la disciplina que fuera, ¿no? Entonces, en mi casa no era la excepción. Siempre también fue muy... Mis familiares siempre les gustó mucho el deporte y tal. Y yo más o menos cuando tenía 4 años, según mis padres, porque yo no tengo memoria de esto, pero bueno, según mis padres, estaban pasando un partido de voleibol, no sé qué torneo, no sé si era una liga mundial o unos Juegos Olímpicos, no sé qué estaban pasando, un partido, y según mis padres dice que yo estaba jugando en la sala de mi casa con juguetes y es cosas de niño, y cuando
pusieron el voleibol, yo agarré un banquito que tenía en mi casa de chiquito y lo puse delante del televisor y me quedé ahí hasta que se acabó el partido. Qué lindo. Parece que ahí ya hubo una conexión inconscientemente porque yo no tenía, ya saben, 4 años, 3, 4 años, no tenía esa capacidad de entender qué era lo que estaba yo viendo, pero Claro. algo ya me estaba llamando a este deporte. Y a partir de ahí empecé a como a seguirlo un poco más, siempre veía partidos, veía, buscaba, no sé qué. En mi familia, mi madrina fue atleta de voleibol ahí en Cienfuegos y también siempre tuvo muchas relaciones con entrenadores, con personas que estaban ahí vinculadas al deporte de voleibol. No tenía la edad todavía para empezar a practicar el voleibol, pero ya sabía que era lo que quería. Pero a su vez, siempre fui practicando, estuve en béisbol, estuve en taekwondo y fui experimentando experiencias con el deporte hasta yo lo que sí estaba seguro era que lo que yo quería era jugar voleibol. Siempre fue un punto en contra, mi estatura. Estatura, sí. Nunca tuve la estatura que se requería, y más en esa época, que en esa época los entrenadores de voleibol, los que miraban, los que buscaban prospectos para la escuela nacional, ya tenían como dependiendo de la edad del niño, ya tenían como una estadística de qué promedio podía medir ese niño para que tuviera perspectiva de cuando tuviera 15, 16, 17 años, tener la estatura requerida, ¿no? Entonces, Claro. esto fue algo que durante toda mi carrera me persiguió. Así que nada, estuve practicando béisbol, taekwondo, ahí hasta que cumplí eh, 7, 8 años, que ahí ya fue que pude entrar en la escuela de deporte en la disciplina de voleibol específicamente. ¿Y qué fue lo más difícil en esos inicios? Hablabas de que provienes de una familia humilde. Tú eres del año 97, ¿no? O sea, naciste en el Sí. 97. Había cambiado un poco lo que era el sistema deportivo en Cuba. Aunque continuaba la masividad, los esfuerzos que tiene que hacer una familia para mantener a un niño en el deporte y más en los últimos tiempos así, es bastante complicado. En tu caso, ¿qué fue lo más difícil de ese comienzo? Lo que siempre me fue un contra para mí, fue un arma en contra, fue la estatura. En la época cuando yo iba a empezar a practicar en Cienfuegos me imagino que en la mayoría de las provincias existía la PREIDE, que era la escuela Sí. que donde empezaban los niños básicamente. Entonces nosotros en Cienfuegos teníamos la PREIDE que iba depende del deporte, iba desde primer grado hasta sexto grado. Y yo empecé en cuarto grado en voleibol, pero no me querían. Tipo, los entrenadores no querían porque no me veían condiciones físicas. Yo siempre fui muy, muy, muy flaquito y era muy chiquitico. Solamente tenía el deseo de jugar voleibol, que por ahí muchos niños que después, que somos amigos hoy en día, que fuimos compañeros y todo, hubo muchos niños de los que empezaron conmigo que no querían, ¿sabe? Que simplemente estaban porque los padres eran altos y los padres los Sí. querían poner en algún deporte y nada, y lo pusieron en voleibol porque eran los deportes de atletas altos, era voleibol, baloncesto, balonmano, esos eran deportes de niños altos. Pero no era mi caso. Mi caso era que yo quería realmente jugar voleibol. Entonces, nada, esa fue la piedra en el zapato, básicamente, para entrar ahí a través de mi madrina, mi mamá. Fueron varias veces a la escuela, se reunieron con los profesores, le dijeron que por favor, que mira, que el niño quiere, que él quiere, que le den la oportunidad, que él realmente quiere. Y entonces mis padres le decían, mira, pruébenlo y no pierden nada. Tipo, este año tienen el curso entero para decidir. Si ven que el curso no avanza o que no realmente no va a ser interesante para ustedes tenerlo, bueno, nosotros lo sacamos y lo ponemos en otro deporte o sigue su carrera de estudiante como cualquier otra persona. Entonces vino esta profesora que nunca se me va a olvidar el nombre, se llama Nadia, que fue la que le dijo a mi mamá, bueno,
traiga el niño y vamos a probarlo y vamos a traerlo aquí, vamos a darle la matrícula y tal, y ya entonces ahí comencé. Y al cabo de 2, 3 meses hubo la primera reunión de padres, después de ese inicio escolar, de ese inicio del curso escolar, hubo la primera reunión de padres con los padres de todos los niños del equipo y la profesora, tipo, personalmente le agradeció a mi mamá por insistirle de haberme, tipo, por convencerla Aceptado. de dejarme entrar, porque aprendía muy rápido, tipo, todo lo agarraba muy rápido. Como tenía esa noción, no sé, nací básicamente para jugar voleibol. Entonces, Muy bien. todos los movimientos, la técnica, los desplazamientos, los fui cogiendo muy, muy rápidamente, la verdad. Claro, y tenías los deseos, que era lo más importante, yo creo que Sí, para la hacer verdad que sí. cualquier profesión. Mira, la carrera de un deportista es bastante injusta. Y aquí, bueno, que ahora tenemos a dos, perdón, Sí, porque no solo Miguel Ángel, Dairon también vive todavía Sí, esos momentos. sí. Se ven los éxitos, las personas juzgan mucho, Mm. pero pocas veces se valora el sacrificio. ¿Cuál ha sido ese mayor sacrificio que has tenido que hacer por el voleibol y que crees que pocas personas o casi nadie te ha reconocido? Yo antes de estar en la Escuela Nacional, siento que sacrifiqué mucho toda mi etapa adolescente, ¿sabes? Yo sacrificaba jugar con mis amigos del barrio, ¿sabes? Hacer cosas de muchacho para practicar, para entrenar, para levantarme temprano, para la escuela me quedaba un poco lejos, entonces tenía que levantarme más temprano aún para irme en la guagua. El trabajo de mi mamá, la empresa de mi mamá donde trabajaba mi mamá tenía una guagua que hacía recorrido por varios puntos y iba recogiendo a los trabajadores y los llevaba. Y uno de esos puntos pasaba cerca de la escuela, entonces yo me iba con mi mamá y me quedaba en ese punto y ahí iba caminando hasta la escuela. Entonces, había veces que yo tenía que hacer dobles entrenamientos ya cuando estaba en la EIDE, ya cuando era un poco, estaba séptimo, octavo grado, ya era un poco más grande. Estaba en la EIDE, tenía que hacer dobles entrenamientos, entonces tenía que entrenar a la mañana, ir al docente por la tarde hasta las 5:30 de la tarde y a partir de las 6 entrenar de nuevo. Y había veces que llegaba a 8, 8:30 a mi casa, llegaba reventado, con ganas de hacer absolutamente nada. Creo que sacrifiqué, por ese lado, sacrifiqué toda mi etapa adolescente para dedicársela meramente al deporte. Eh, Hacía después también, cuando no tenía entrenamientos normales con el equipo, yo en mi casa llegaba y hacía, mi papá me preparó unas bolsas de plomo un cinturón de plomo y yo tenía que hacer Wow. barra fija y hacer plancha y hacer, ¿sabes?, ejercicio para, primero para ver si me estiraba un poco, a ver si crecía un poco y Haciendo un después truco. para tener un poco para agarrar un poco de masa muscular, ¿sabes? Yo siempre fui muy fuerte internamente, siempre tuve una fuerza grande interna, pero físicamente no, nunca fui fuerte cuando era adolescente. Entonces siempre tuve que trabajar todos esos aspectos, entonces creo que sacrifiqué una gran parte que después los mismos amigos míos del barrio me los reconocían, que me decían, mira, ¿te acuerdas cuando tú venías en la bicicleta a las 8 de la noche cansado, no sé qué? Nosotros te decíamos que te quedaba y tú decías que no, que tenías que levantarte temprano y no sé qué. Mira ahora cómo dio resultado, no sé qué. Y eso es algo que hoy agradezco mucho. Bueno, eso fue un sacrificio espectacular porque hoy estás recibiendo unos beneficios fantásticos. Ahorita estabas Sí. hablando de los deportes que practicaste en su momento, en tus inicios, pero en cada uno de esos deportes, teniendo en cuenta que vienes de un país como Cuba, que tiene una grande, pero grandes resultados en muchos deportes, ¿quién fue tu principal referente? Da igual que fuera de voleibol o de otros deportes. ¿Quiénes eran tus referentes en tus inicios? Yo la verdad que no te sé dar esa respuesta, No tienes porque referente. yo era amante del deporte. A mí me gustaba, yo me sentaba y te veía cualquier deporte, cualquiera. Mm. Tipo, el que pusieran en el televisor, yo me sentaba y me quedaba ahí hasta que se acabara el partido, o hasta que se acabara la carrera, o hasta que se acabara el evento, lo que fuera. Sí, en la parte principalmente del voleibol me sentía muy identificado, además de no ser de la misma área, pero me sentía identificado con Mireia Luis, ya hacer Mm. también una
atleta que remarcó mucho en la historia y también era una atleta bajita, entonces mi papá siempre decía, no, mira ella, mira lo que hacía y no sé qué, y no sé qué más, y tú eres bajito, tú lo puedes hacer igual, y se fajaba con Te las sentiste rusas, se fajaba con las identificado, claro. brasileñas y no sé qué, y entonces era una figura que yo podía sentirme identificado en esa parte. En la Claro. parte masculino existía, que ya eso fue cuando estaba más en la secundaria, en el pre, que estaba Henry Bell, que también era un jugador Sí, que de Santiago. marcó, sí, Mm, marcó una época y era también de baja estatura, entonces bajito. que podía jugar. Entonces eran cosas que yo veía que me decían, yo en realidad puedo, lo que yo necesito mostrar que yo puedo, ¿sabes? Porque una cosa es yo creer que yo puedo y después llegar y darme cuenta que no podía, pero había algo en mi interior que me decía que yo podía, pero no tenía la visibilidad para poder mostrarle a las personas que yo tenía lo requerido para jugar. Y ahora, Miguel Ángel, ¿en qué momento sentiste que tu carrera era, o sea, tomó un camino diferente a lo que tú habías pensado de joven? Por ejemplo, estamos hablando de tu inicio, de que tú sentías que el voleibol era el camino, hablaste también de referentes, pero ¿en qué momento dio un vuelco que tú dijiste, es por aquí y, o sea, que definitivamente es este el camino, o sea, y siento que voy a triunfar. Ya no siento que la estatura es un impedimento o que quizás la geografía, porque no eras de la capital, que muchas veces tienen Mm, mucha más visibilidad los mm. muchachos que viven en la capital. ¿Cuándo fue que tú sentiste que tu carrera dio ese hueco para convertirse lo que es hoy? Mira, yo cuando tenía 17 años, en Cuba, el equipo de Cuba de cadetes sub-19 iba a participar en un torneo NOSECA que era clasificatorio para el mundial de la categoría. Esto fue en el año 2014, si no me equivoco. Ese año se hizo un concentrado de atletas en el torneo nacional, en el torneo nacional de voleibol, que cada uno jugaba por su provincia. Además de los partidos del torneo como tal, se hizo como un torneo de preparación, como unos entrenamientos de preparación. Se seleccionaron algunos jugadores de varias provincias. Ya habían varios que ya estaban, que eran matriculados en la escuela, que ya eran parte de la selección nacional de la categoría. Y habían otros que eran invitados, que los invitaban porque estaban teniendo un buen desarrollo, un buen desempeño en las categorías de base y en los torneos de, ¿sabes? En los torneos interprovinciales, ¿sabes? Nacionales. Entonces, ahí yo empiezo a tener más roces con los jugadores que eran de mi misma edad, pero que ya estaban en la escuela nacional. Y yo ahí me di cuenta de que yo tenía posibilidades, ¿sabes? Yo me veía entre ellos, siempre me vi muy inferior en el sentido del tamaño, siempre fueron muy grandes todos que yo, pero a la hora de jugar yo me veía a la par de casi todos ellos. Obviamente había muchos talentos y habían otros que no eran tan talentosos, pero tenían la estatura y tal vez tenían que desarrollar un poco lo que era la técnica y tal, pero yo me veía con posibilidades. Y entonces ese año se iba a hacer, después de ese torneo nacional, se iba a hacer como un concentrado en La Habana para seleccionar al equipo que iba a participar en este torneo. Pero para atraer a esos jugadores que venían de fuera, que venían como invitados, tenían que tener un buen desempeño en el campeonato nacional de, de voleibol, de la categoría juvenil, pero juvenil a nivel nacional. El entrenador que estaba en ese momento de ese equipo cadetes se me acerca y me dice que tengo posibilidades de ir, pero tenía que tener un buen resultado en la competencia. Entonces yo a partir de ahí, ya yo mi cabeza cambió, ¿sabes? Ahí las barras, las planchas, los abdominales, todo era multiplicado por 10. Entonces corría, salía a correr con mi papá, hacía todo, mi papá me anotaba, mi papá trabajaba, mi papá era militar y trabajaba en Santa Clara. Yo vivía en Cienfuegos, trabajaba en Santa Clara y venía a veces entre semanas, a veces los miércoles, a veces los jueves, y hasta el viernes yo no lo veía los fines de semana. Entonces durante toda la semana yo estaba fuera solo con mi mamá. Y él me dejaba una libretica donde yo tenía que ir anotando todo lo que yo hacía y mi mamá era la que
le daba el visto bueno y se lo entregaba a mi papá. Pero había veces que yo estaba muy cansado, la verdad, y mi mamá me pasaba un poco la mano en el sentido de decirme, tipo, haz menos hoy o no hagas y yo no le voy a decir nada a tu papá, tipo, no, ¿sabes? Eso me pasaba la mano, pero la mayoría de las veces yo lo hacía. Yo sí lo hacía y trataba de cumplir. Entonces yo me preparé física, mentalmente para jugar ese torneo como nunca había jugado ningún otro torneo. ¿Qué pasa? Que desafortunadamente, por decirlo de alguna forma, mi equipo de Cienfuegos no era un equipo tan competitivo comparados con otras provincias que tenían mejores jugadores y tenían mejores equipos armados que el de nosotros. La verdad que el de nosotros eran, la mayoría eran bajitos y eran guapos, ¿sabes? Guerreros. Nosotros éramos guerreal, pero Peleadores. no siempre la pelea te daba resultados. Y a veces que el talento se sobreponía y nosotros no teníamos posibilidades de obtener medallas en torneos donde participaban casi todos los mejores jugadores del país de la categoría. Entonces, en este torneo yo sobresalgo, tipo las estadísticas, los números, todos son muy buenos, pero colectivamente no tuvimos un buen resultado. Entonces, nada, yo termino el torneo y el entrenador dice que no, que yo no tengo condiciones, que yo soy muy bajito, que lo que él está buscando no es lo que yo tengo y que yo solamente soy uno más que salta duro y le da pelota duro, nada más. Ahí, bueno, ahí vino un tipo, una debacle mentalmente porque yo estaba muy convencido de que lo iba a lograr y no lo logré, tipo, no fue ese el momento. Entonces ya ahí después de ese torneo vinieron las vacaciones escolares y ya yo estaba en 11º grado y ya solamente me quedaba el 12 grado de la EIDE, ¿sabes? Del pre. Entonces yo terminé el torneo, le dije a mi entrenador que yo iba a jugar el último año, porque ya yo iba a ser ¿sabes? Uno de los más experientes del equipo, porque ya era el último año, pero que no contara conmigo como, ¿sabes? Como otros años. Ya yo me quité el chip de voleibol y como que me puse un poco más para la parte del estudio. Y se lo dije a mi papá y a mi mamá, le dije, yo voy a jugar porque yo quiero quedar bien con el equipo, porque a mí me gusta por todo, pero yo no voy a enfocarme más en la parte del estudio, a ver si cojo una carrera universitaria y listo, el voleibol pasa a un segundo plano. Bueno, empieza el curso escolar, ya ahí tenía ya 17, era el 12 grado. Y nada, así, de la tal forma que lo dije, lo cumplí. Tipo, no hice más extra entrenamiento, no, ¿sabes? Se acabó. Ya ahí, ese año fue el año que aproveché a jugar con mis amigos, pelota, a jugar fútbol en la calle, a hacer todo Dominó. lo que llevaba años A Claro. recuperar que el no tiempo hacía. perdido. Bueno, y nada, resulta que ese año se hizo todo el mismo esquema del año anterior, pero ya esta vez era para participar en el campeonato mundial, porque los muchachos que habían ido antes habían podido clasificar. Entonces ya Mm. ese año lo que tocaba era el campeonato mundial. Pero hubo un cambio de entrenador. Entonces cambiaron el entrenador y a través de un entrenador de Cienfuegos, que era entrenador del femenino, que estaba en la Escuela Nacional, él conversa con este entrenador nuevo, que casualmente es el entrenador hoy de la selección nacional, Jesús Cruz, Ah, Jesús. y le habla de mí, le dice que mira, que hay un jugador en Cienfuegos, así, 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 pero ya yo no estaba, ¿sabes? Yo Al no estaba 100%. enterado de todo esto. Pero sí, mis entrenadores de Cienfuegos y todo el mundo decía que sí podía, que siguiera, que no desistiera, que no sé qué. Yo incluso quería hasta dejar de jugar, pero no quería quedar mal con el equipo. Entonces, nada, voy de invitado a La Habana, tipo más o menos en noviembre, diciembre, voy de invitado un fin de semana para que me vea, no sé qué, hago algunos entrenamientos con los muchachos que estaban en la escuela, pero no fue nada del otro mundo porque yo llegué a un lugar donde no conocía casi nadie, ¿sabes? No tuve tiempo de relacionarme con casi nadie. Yo conocía a muchos muchachos que venimos juntos de toda la categoría, pero esa Claro. relación así, ese vínculo grande no lo teníamos. Nada, regreso como si no hubiera pasado nada, como si no fuera, ¿sabes?
para mí, fui a La Habana, a la escuela, entrené fin de semana, pero, ¿sabes? Todo bien, no, ¿sabes? Para mí seguía el voleibol en segundo plano. Y cuando llega el clasificatorio para el campeonato nacional, hacen el mismo esquema del concentrado, los entrenamientos extra con los jugadores y tal. Y acabado este torneo, clasificamos, logramos clasificar para la parte final del campeonato nacional. Y al cabo de una semana después de haberse acabado el torneo, llama uno de los entrenadores a mi casa diciendo que había un torneo de preparación en República Dominicana y querían que yo fuera parte del equipo para ver cómo me desarrollaba fuera del país y cómo lo hacía, pues cómo me querían probar. Y mi papá le dijo que no. Mi papá le dijo, porque justo en esa época donde él llamó, se venían las pruebas de ingreso. Y mi papá dijo que no, que yo estaba preparándome para las pruebas de ingreso y que si ellos realmente querían o tenían interés de que yo estuviera en la preselección para el campeonato mundial, que yo me incorporaba después de la prueba de ingreso. Un riesgo que tomó mi papá, pero, ¿sabe? Eh, Era válido porque por todo lo que ya habíamos pasado antes y al final Claro. podía darse lo mismo de que me llevaban ahí para hacer bulto, para estar uno más y al final me daban para atrás. Entonces yo dejé de un lado las pruebas de ingreso o lo que sea para ver si había una oportunidad y al final no lograr nada, ¿sabes? Entonces, nada, hice mis pruebas de ingreso, terminé todo y me fui a La Habana. Y a partir de ahí fue que empecé a, a entrenar con la selección nacional de la categoría. Y nada, entonces ahí ya yo dije, no, ahora esta es mi oportunidad y la tengo que aprovechar y no la puedo. Esta me dieron una y la tengo que coger. Y eso hice. Tipo, me enfoqué, entrené, fue difícil, más por la convivencia, por los muchachos, ¿sabes? El ambiente, que no es fácil. Yo era invitado, me estuve como 2 meses viviendo en casa de unos familiares, unas personas que eran amigos de mi papá que yo nunca vi en mi vida o que ellos me vieron a mí, pero yo era muy niño, yo no los conocía. Y de la nada yo me vi donde yo estaba todos los días en mi casa con mi mamá, con mi papá, estaba en una casa de una familia que yo no conocía, que nunca había visto en mi vida y que, ¿sabes? Fue difícil esa adaptación. Pero le agradezco mucho porque ellos fueron de las pocas personas que teníamos para me abrieran la puerta para yo poder estar ese tiempo viviendo ahí con ellos y gracias a ellos pude tener la oportunidad ¿sabes? De poder entrenar, de poder estar ahí en la Escuela Nacional entrenando ahí para la preselección. Qué bonito eso, Wow. Miguel Ángel. Y sobre todo, a mí me duele mucho. Incluso hace poco, ayer mismo, en la noche estaba viendo una entrevista que le realizaron al Duque Hernández. Y él decía que cuando él estaba empezando, hubo una persona que también le dijo que él no iba a ser nunca pelotero. Y mira, el día de Mm, hoy, pues quién fue el Duque, ¿no? claro. Hablaste también cuando te preguntaba Dairon por los referentes de Mireia Luis. Y yo creo que sí, que tienes muchos puntos en común, sobre todo la estatura. Sí. ¿Crees que por lo que has tenido que pasar, el sacrificio que has tenido que hacer, todo lo que has entregado al voleibol y lo que has logrado hasta ahora, que de eso hablaremos más adelante porque por supuesto que hay que decirlo en esta entrevista, te consideras ya que puedas ser un referente tú para esos niños que a lo mejor el día de hoy están comenzando y que también están batallando con personas que le digan, tú no vas a llegar nunca? Sí, de hecho sí. Todo el tiempo recibo mensajes o muchachos que están empezando, no solo de Cuba, sino de otros países también me escriben y me mandan mensajes, mira, estoy empezando a jugar, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo hago para saltar como tú? ¿Cómo hago? ¿Sabes? Hay cosas que yo no le puedo dar porque yo el salto mío es natural, ¿sabes? Es una Claro. cosa que yo no, Claro. no entrené nunca para eso. Pero yo trato de ser primeramente agradable y entender que son muchachos que me ven como una referencia y yo trato de darle esa mano y decirle los consejos que pueda darle, ¿sabes? Entonces, sí, sí, de hecho, yo personalmente no me considero porque yo considero que tengo mucho por aprender todavía, pero eso por un lado, en la parte mía
mental, ¿saben? La parte mía interna. Pero por otro lado, sí, recibo muchos mensajes, recibo muchas personas que me piden consejos, que me piden eh, rutinas de entrenamiento para tratar de llegar o de mejorar la técnica en algo. Y yo, obviamente, sin ningún problema, siempre le digo, le explico. A veces he hasta mandado mi plan, le he sacado foto, cosa que no puedo hacer, le he sacado foto a mi plan de entrenamiento y se lo he mandado a personas. Pero bueno, son riesgos que tomo y que no me arrepiento para nada de hacerlo, la verdad. Eso es bien bonito, sobre todo porque también te muestra cómo las redes sociales, que es algo, una herramienta que no había hace mucho tiempo, te ha acercado porque decías que no es solo en Cuba, a lo mejor no son solo los niños que puedan vivir en tu barrio cuando tú Ujú. estás en casa o cuando estás en Cuba específicamente, sino que como también has tenido la posibilidad de ya andar por diferentes países en ligas profesionales, que Sí, sea sí. referente no solo para Cuba, sino para el mundo. Y nosotros estamos aquí todos relajados, hablando como si fuera un amiguito de la escuela, pero estamos hablando de un joven, porque es joven aún, por supuesto, pero Sí, que ya sí, a muy nivel recalca que es internacional activa joven, que nació en el muchísimo. 97. Sí, Nació en yo el no quiero 97, por mencionar ahí todos eso. somos muy jóvenes. Yo no quiero Todo. mencionar, a mí no me gusta hablar mucho de edad porque entonces me empiezo a ver vieja yo y no. Antes yo Mira tú qué decía, no, voy a yo decir yo. tenía años, una niña, ya no, ya, niña, la gente que es del 97, él es un niño. Entonces, como te decía, tener ese tipo de mensajes que te lleguen es bien gratificante porque tú dices, contra, te costó trabajo mencionarle los referentes a Dairon cuando él te preguntó, pero que Mm, con la edad que tú tienes, tú sepas que tienes tanta gente que te está escribiendo para saber cómo lo haces. Tú dices, es súper claro. súper bonito, la verdad. Pero algo que yo veo es que las personas le llama la atención eso, cómo yo lo hago, ¿sabes? ¿Cómo lo hago? Porque yo estoy fuera de los esquemas, ¿sabes? Sí hay jugadores pequeños y tal, pero yo creo que uno de los auxiliares más pequeños del mundo, de tipo de los equipos de primer nivel, soy yo. Entonces, a la gente lo que le llama la atención es eso, ¿cómo lo hace? ¿Qué hace él para hacer eso? ¿Sabes? Entonces, eh, yo no lo veo así, como ya digo, yo no lo veo así, yo tengo muchas cosas que aprender todavía, pero bueno, trato de ayudar y de dar mi punto de vista o mi experiencia en lo que pueda. No, ahorita tú estabas hablando de qué tan fuerte fue esa transición de venir de Cienfuegos, porque al final es un cambio súper drástico. Más viviste algo, tienes una historia impresionante que contar, porque viene del hecho de que no entraste directamente al equipo nacional, de que la gente estaba como que, déjame probar a este tipo, a ver qué tan talentoso es, a ver si salta, ¿verdad? O a ver si se integra. Y muchas veces se le hace un poco de rechazo mental, incluso nosotros mismos, que tú digas, coño, no estoy aceptado 100%. Y también teniendo en cuenta que estaba hablando del 2014, 2015, cambios drásticos dentro del deporte, que por supuesto yo estaba hablando ya del atletismo, en el voleibol, sí, en el voleibol más todavía, un deporte que tenía muchísimos atletas ya como referentes que estaban en otras ligas y que querían insertar atletas cubanos en ligas fuera de Cuba. Háblame a mí, porque tú fuiste como la bandera de esos atletas, de esas primeras negociaciones que hizo la Federación de Voleibol para poner atletas fuera de Cuba. Cuéntame un Mm. poco acerca de cómo lo sentiste tú, de estar pasando tanto trabajo, de estar con amigos de tus padres a ser la bandera de una transición deportiva que se hizo en Cuba para poner a los atletas fuera de Cuba y que se vieran como un negocio, porque al final llegó un momento en que tú dices, ya tú te mentalizas y tú dices, no, yo soy un profesional. Fue difícil, estuve un año y medio, o casi 2 años estuve de invitado. Tipo, no es que llegué y fui al campeonato mundial, después fui al otro, al de la categoría superior, la sub-21 también fui, eh, pero seguía de invitado. Y era una cosa que a mí me chocaba, ¿sabes? Porque yo estaba en La Habana, ¿sabes? Los sueldos de mis padres, sueldos básicos, y yo estaba en La Habana, viviendo en La Habana prácticamente, y yo no, ¿sabes? No cobraba, no, ¿sabes? Vivía con lo que me mandaba mis padres cuando podían, que eran 100 200 pesos.
Estoy hablando de 2015. 100, 200 pesos en 2015 no hacías Nada. prácticamente nada. Ah, estabas muerto. Eh, sí, exacto. Pero siempre fui muy carismático y siempre me rodeé de buenas personas. Entonces, al principio fue difícil esa transición, pero me hice de amigos muy rápido ahí en la escuela, ahí en la escuela de voleibol. Me hice de compañeros la verdad que hoy en día seguimos haciendo muy buenos amigos y contaba con el apoyo de muchos de ellos. Entonces, a veces por tal de no molestar en la casa de los familiares, yo me quedaba en la residencia con alguno de ellos que tenía una cama vacía porque alguien se iba para provincia para ver a la familia, entonces yo me Sí. quedaba, ¿sabes? Entonces fui haciendo amistades y fui por aquí y por allá, me fui desenvolviendo hasta que, ¿saben? Yo fui también parte, además de ser parte de esa transición de la que ya hablabas, de ese experimento que empezó a hacer la Federación Cubana y Cuba como tal en el deporte, también fui parte de una generación que tuvo que asumir un puesto sin, ¿sabes? Tuvo que cubrir un hueco sin estar preparado para, ¿sabes? Nosotros fuimos los muchachos que tuvimos que ir a unos Juegos Olímpicos con 19 años, donde, ¿saben? Literalmente fuimos a disfrutar y a tirarnos fotos con los famosos de los de ese momento del deporte, pero esto hoy yo lo veo como algo, sí, algo, una experiencia, como, ¿sabes? Muy lindo participar, pero no lo siento propio, primero, porque yo no me gané el mérito, o nosotros en ese momento no nos ganamos el mérito de participar, fue básicamente impuesto, y además de eso tuvimos que hacer una transición a muy corta edad, hacer una transición muy rápida para empezar a jugar el torneo y para poder tipo remendar todo el daño que se había hecho en esos últimos 2 años. Entonces, nosotros tuvimos que hacer ese cambio. Entonces, no es lo mismo en una selección donde tú tienes a 6 7 jugadores experimentados, 8 9 y tienes a uno o dos jóvenes que son talentos, que los integras a la selección, a tener todo el equipo que sea jóvenes. Literalmente nosotros éramos el equipo sub-21, el equipo juvenil de la selección de Cuba, y éramos la Sí, selección nacional a la misma vez. sí. Entonces, claro, fue un cambio muy drástico para nosotros, donde empezamos a vivir un poco de situaciones muy tensas, la verdad, y llega la oportunidad de jugar profesional, que en su momento era ese convenio que había con Argentina, donde la mayoría de nosotros se fue a jugar a Argentina, y la verdad que hasta que yo no me vi ahí, para mí, yo siempre, ¿sabes? Fui aprendiendo con el paso. Para mí, yo en su momento, y lo acepto hoy, obviamente, yo subestimaba, ¿sabes? Para mí, porque nosotros estábamos en un nivel juvenil muy bueno. Ya habíamos sido subcampeones mundiales, habíamos sido bronce en una categoría superior, que era el sub-23 en el campeonato mundial también. Entonces veníamos con un ego ahí medio raro, entonces caigo en Argentina o caemos en Argentina y chocamos con la realidad del profesionalismo, de estar en un país que no es el tuyo, de adaptarte, de empezar a vivir otra historia que si bien fue, sabe, novedoso y fue grato en ese momento, porque obviamente todo el mundo quería jugar profesional, fue una etapa bastante difícil, la verdad. Familia, seguimos conectados con The Robles Podcast. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. Síguenos en nuestras redes sociales, en TikTok, en Instagram y en Facebook, para que te puedas actualizar de todo lo lindo que viene en este 2026. ¿Cómo llega el salto entonces hacia Brasil, Miguel Ángel? Brasil, que para ti fue indiscutiblemente lo que te catapultó y que ya llamado el cubano volador, entonces de allá la parte que más me llamaba a mí la atención no era solo los premios que te daban en Brasil como desde el punto de vista técnico o del partido, sino también los votos de la popularidad que son fundamentales Sí. en un país que además respira fútbol por aquí y voleibol por aquí, Y volvió, porque sí, la verdad de que sí. eso no hay duda. ¿Cómo es ese salto? ¿Cómo lo asimilas? ¿Y cómo comienzas ya a despertar y decir, soy figura
en el mejor club que tiene Brasil, en un deporte como este y en este país. ¿Cómo vives ese proceso? Mira, yo estuve 3 temporadas en Argentina. Fueron temporadas que fueron en ascenso, ¿sabes? Siempre destaqué, fui destacando en cada temporada, pero fui creciendo, ¿sabes? La primera temporada se me veía muy inexperto, muy inmaduro, muy inseguro, me desesperaba mucho durante el partido, cuando llegaba, eh, ¿sabes? La parte final de los sets me desesperaba un poco y a veces tomaba malas decisiones, pero eso lo fui mejorando al pasar de las temporadas. Entonces llega mi tercera temporada en Argentina, donde hago un cambio de equipo. Yo estuve 2 años en el mismo equipo y el tercero hago un cambio de equipo donde era un equipo que venía de ser el campeón de la liga. Entonces ya viví una experiencia totalmente diferente porque llegué a un equipo donde ya se preparaba para ser campeón. No se preparaba para ser uno más o para intentar clasificar, estar entre los 8 y llegar a playoff. No, ya nosotros era un equipo que era armado para ser campeón y llego yo que no había hecho nada relevante, había tenido buenos resultados, buenos números durante las 2 temporadas anteriores, pero yo realmente no había hecho nada relevante para estar en ese equipo. Pero la temporada anterior nosotros caemos en playoff contra ese equipo y la verdad que jugué muy bien, perdimos, obviamente, perdimos, pero individualmente fue un buen resultado. Y parece que eso fue lo que le llamó la atención a ellos para hacerme ¿sabes? La contratación para ese equipo, el llamado. Entonces, ya este equipo, como bien decía, era un equipo que se preparaba para jugar campeonatos, para discutir campeonatos. Y ese año ganamos la liga, ganamos la Copa de Argentina, y esa copa nos daba la clasificación a jugar el Suramericano. Mm. Entonces nosotros ganamos la copa en diciembre del 2019 y en febrero del 2020, antes de que empezara la pandemia y toda la locura que se armó en este mundo, eh, jugamos el campeonato suramericano, que ahí fue donde choco contra Sada por la primera vez. Entonces, nada, caigo en Brasil a jugar un campeonato. Yo era literalmente uno más, pero yo salía a disfrutar y a divertirme y a hacer lo que me gusta, ¿sabes? Ya mi cabeza había cambiado mucho, ya estaba, si bien seguía siendo joven, pero todavía ya había una cierta madurez en mi pensamiento táctico, en mi toma de decisiones y tal y damos el primer batacazo ganándole en el grupo al equipo de Tahuaté, que era un equipo donde ya habían 5 campeones olímpicos, Brasil, y nosotros llegamos con, ¿sabes? Sin opuesto, el opuesto nosotros estaba lesionado, un equipo que sí, ya tenía, el equipo donde yo estaba en Argentina tenía nombre, porque ya habían participado en campeonatos mundiales y todo, pero tenían a X jugadores, ¿saben? No había nadie así relevante. Y yo que era uno más, literalmente, un cubano que está ahí. Y le ganamos a este equipo, donde tuve destaque, y nos da el pase a las finales contra Sada. Y en las finales contra Sada fue un espectáculo, la verdad. Fue una de las finales así más, a pesar de que perdimos, fue uno de los partidos así que más yo tengo así en la memoria de siempre, porque fue un partido muy bonito, el ambiente estaba muy lleno. Era la primera vez que yo jugaba en un estadio así tan lleno y con un público tan apasionado con el voleibol. Era la primera vez que yo sentía, ¿sabes? La presión del rival, del público rival. Y porque estábamos jugando en la cancha de Sada, además. Además de Y eso. entonces nada, perdimos, pero después de este partido se me acerca uno de los asistentes de esa y me dice, ¿sabes? Yo no entendía porque me estaba hablando en portugués, yo no en aquella época no hablaba, no entendía muy bien, pero más o menos le escasé algunas palabras y me decía, no, tú estás loco, ¿cómo tú vas a hacer eso? Que no sé qué más. Bueno, resumen, se acabó el torneo un domingo, el lunes llegamos a Argentina, el martes recibo una llamada de Sada
para, ¿sabes? Que querían contratarme durante 4 temporadas en Sada Crucero. Y ahí fue ese salto que fue difícil porque ya después de esa llamada pasó una semana y vino la pandemia. Entonces vino todo un proceso bastante estresante ahí, pero nada, así fue como caigo a Sada. Después fue difícil ese inicio porque ya yo llevaba 8 meses sin entrenar, sin tocar pelota, sin hacer absolutamente nada con respecto al voleibol, porque obviamente no se podía. Estuve 4 meses en Argentina varado, solo dentro de un apartamento, esperando a que llegara eh, una luz que me pudiera llevar a Cuba, desesperado. Eh, y nada, llego a Sada, llego a Brasil y lo primero que me encuentro es con... En Brasil ya habían jugado jugadores cubanos en el equipo Sada, que había sido Simón y había sido Giovanni Leal. Y en su paso por Sada dejaron una historia y una huella muy grande. Entonces yo llegué a un momento donde Sada estaba pasando por una situación de que no había ganado ningún campeonato importante durante 3 temporadas, que era algo donde ellos no estaban habituados. Entonces yo llegué, además de llegar en esa situación, en ese ambiente, llegué con el peso de ser un cubano que tenía que ser igual o O mejor mejor. O mejor que los cubanos que habían pasado por Sada. Entonces, los comentarios al principio eran, ¿sabes? Eran bastante fuertes. negativos. Eran bastante negativos porque siempre me comparaban todos los comentarios donde estaba mi nombre, estaba el nombre o de Simón o de Leal. ¿Sabes? Siempre. Uf, qué, Estaba, no, y eran dos grandes, ¿sabes? Eran nombres fuertes, no eran, ¿sabes? No eran No era cualquiera, cualquiera. eran dos grandes nombres que lo merecían, pero a mí me estaban tirando un peso encima que yo no estaba preparado para tener ese peso. claro, Yo iba claro. a aprender, a desarrollarme, a disfrutar, a, ¿sabes? A tener otra experiencia, pero no a tener esa presión que yo llegué y ya era presión y los primeros partidos nosotros fueron tipo caóticos. ¿Sabes? Yo no daba pie con bola, no me entendía con el pasador, no, ¿sabes? No me adaptaba. El idioma también me estaba jugando un poco en contra. Y nada, fueron pasando los meses, fueron pasando partido, partido, partido. Y fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo. Y bueno, esa primera temporada no tuvimos ningún resultado relevante. Ganamos la Copa de Brasil y ganamos el estadual, pero no se ganó la liga y, ¿sabes? No se ganaron los torneos importantes de la temporada. Pero ya el segundo año sí ya fue otra historia. Ya yo llegaba, ya no había comentarios de presión hacia mí, ya ellos veían en mí una salvación. Ellos veían que sí, fue una buena apuesta que, ¿sabe? Que me hayan llevado al equipo. Y nada, ese fue, yo creo que mi mejor temporada de toda mi carrera profesional fue esa segunda temporada en Brasil, la verdad. Y ahí vino ya todo el cubano volador y empezaron los premios y los trofeos y los reconocimientos. Ahí fue como la explosión mundial. Mencionaste desde tu paso por Argentina y después el cambio a Brasil, mencionaste varias cositas. Pero, ¿qué cambió en Miguel Ángel, de Miguel Ángel que salió de Cuba? Pasaste por Argentina, después por Brasil. Son distintos momentos, distintos grados de madurez, pero ¿cómo lo ves tú desde tu punto de vista personal? Bueno, yo veo mi carrera profesional y mi carrera como tal en voleibol como un crecimiento, ¿sabes? Yo lo veo siempre en un ascenso. Trato de que una temporada sea igual o mejor que la otra. Me voy desafiando a mí mismo a ir, ¿sabes? Evolucionando y aprendiendo cada vez más. Entonces, ¿sabes? Me llevo las mejores experiencias de la Liga Argentina porque creo que si no hubiera pasado por Argentina, no hubiera tenido la capacidad de hacer lo que hice en Brasil. Eh, ¿Sabes? Entonces, cada equipo, cada entrenador, cada paso que di en mi carrera fue, ¿sabes? Fue un paso, una decisión. Primero fue mía, fueron mías las decisiones. ¿Sabes? Tuve la opción de poder decidir a dónde me iba, qué quería hacer y tal.
que habían algunos jugadores que tal vez no podían, ¿sabes?, tomar las decisiones que eran más que nada impuestos, así, por decir alguna palabra, como que decían, bueno, tú te vas a tal equipo y vas a cobrar tanto y listo. Pero yo, ¿sabes? Siempre, no sé por qué, tuve la posibilidad de poder tomar las decisiones. Y yo decidí quedarme 3 años en Argentina y decidí quedarme en Brasil, aún después de la segunda temporada, que fue donde salimos campeones mundiales y ganamos la primera liga que gano yo en Brasil y ganamos casi todos los títulos que jugamos ese año. Me llegaron ofertas de muchos lugares, ¿sabes? De Rusia, de Italia, de Francia, de Turquía, de diferentes lugares, de Polonia, perdón, y yo sabía, yo decía que no era, ¿sabes? Yo quería seguir aprendiendo, yo quería seguir conociendo, yo siempre fui una persona a mí no me gustan mucho los cambios, ¿sabes? No me gusta hacer grandes cambios en poco tiempo. Entonces yo siempre fui de ver de exprimir todo lo que podía exprimir de ese lugar para tomar la decisión de irme al otro. Y eso fue lo que hice. En Argentina yo le saqué todo lo que yo pude sacarle a Argentina. Cuando yo vi que ya Argentina ya lo que necesitaba aprender de Argentina lo había aprendido, entonces ahí me voy a Brasil y hice lo mismo. Aún teniendo ofertas de equipos interesantes, de equipos grandes, de equipos reconocidos en el mundo, yo aún así seguí en Brasil, seguí ahí en SADA, seguí desarrollándome, seguí aprendiendo y seguí evolucionando cada año. Entonces, co- para responder tu pregunta, yo lo veo siempre como un ascenso, una escalera. Cada año un escalón, tratar ¿sabes? De ir aprendiendo algo más y así lo he hecho hasta ahora y bueno, así pienso seguir haciéndolo durante los años que me queden como jugador. Eso está fantástico y yo creo que es una estructura genial para seguir yendo al siguiente nivel. Representar la selección de Cuba sigue siendo un regalo para cada atleta que represente, por ejemplo, un deporte como el voleibol, pero tiene siempre sus sinsabores. La gente siempre emite criterios acerca de que se deja un poco la parte de la selección por ir más enfocado a los elementos profesionales o a las necesidades del club. Nosotros, los espectadores, los que somos fanáticos del atleta, del equipo, siempre vamos a esperar más. Ahora, desde tu punto de vista, ¿qué significa representar esa selección y qué conflicto te trae con respecto a los clubes que representas? Mira, obviamente, para mí representar a la selección siempre fue mi sueño de niño. Yo siempre quise jugar por Cuba, quise representar a Cuba. De hecho, antes de estar en la selección nacional, antes de toda esta historia de inicio que les hice ya cuando tenía 17 años, me llegó una persona que quería hacerme un contrato en un equipo en Qatar, no sé, no me acuerdo bien, ¿sabe? Ya había alguien que me interesado en sacarme de Cuba y llevarme para otro lugar. Pero Mm, yo decía que no, que yo y mis padres, ¿sabes? Que yo sí. iba a seguir, que al final yo iba a cumplir mi sueño, que era jugar por la selección de Cuba, y fue lo que hice. Bien. eh, Conflictos no me trajo, ¿sabes? Hablando de conflictos entre la selección y los clubes, la verdad que nunca me trajo ningún conflicto. Pero sí está esto que tú decías de los sinsabores, de los torneos, de que a veces se crea una expectativa y no se cumple con el resultado y demás. Y eso creo que es algo que las veces que no se cumplió o que no se logró lo que se quería, no es por priorizar el club o priorizar la economía o priorizar nada. Porque yo soy testigo de que cada uno de los jugadores que hoy son parte de la selección nacional están ahí porque quieren, y están ahí porque les gustan, y están ahí porque siguen queriendo representar a su país y porque siguen teniendo la esperanza o seguimos teniendo la esperanza de poder al fin hacer lo que tantos hemos soñado durante tantos años, porque al final la mayoría de los jugadores que estamos hoy en día en la selección somos los mismos que venimos hace ya 8 o 9 años en la selección, ¿sabes? Que somos una generación que nunca se ha quedado,
que nunca se ha abandonado, que han tenido millones de oportunidades de irse y no se han ido, que sabe que contra viento y marea hemos seguido ahí con desilusiones, con eh, sabe, malas gestiones, con malos manejos en general en la selección y lo que nos rodea como, como institución. Y nosotros aún así seguíamos ahí, seguíamos peleando, seguíamos diciendo, seguíamos soñando que sabe que podíamos lograrlo y aún seguimos soñando de que podemos lograrlo en algún momento porque todavía seguimos ahí y todavía no nos hemos retirado Seguro. Está muy nosotros. joven para eso. Pero muchos de los resultados, esto es algo que yo creo que es la primera vez que lo voy a decir así muchos de los resultados que tenemos nosotros o que hemos logrado, de lo poco que hemos logrado, mucho ha sido por nosotros mismos. Nosotros hemos tenido partidos malos donde se nos han ido casi todas las oportunidades de poder avanzar a la siguiente fase en el torneo en el que estamos y nosotros nos hemos encerrado todos en una habitación en el hotel donde estamos y nos, ¿sabes? Y nos hemos dicho de todo, pero de todo desde la parte positiva, ¿sabes? Porque había muchas cosas de extra que nos invadían, que hoy en día nos siguen invadiendo, pero ya uno con cierta madurez lo maneja de una forma diferente. Claro. Pero hace 4, 5, 6 años atrás, yo no tenía el mismo pensamiento que tengo hoy. Y nosotros no gestionábamos las ideas y las palabras que venían de afuera, no las gestionábamos de la misma forma que las gestionamos hoy. Entonces nosotros muchas veces tuvimos que sentarnos todos en una cama de cuarto X, casi siempre era el mío, eh, a reunirnos y a conversar y a ver qué podíamos hacer entre todos para revertir lo que estaba pasando hasta ese momento. Entonces, muchos de los pocos resultados que nosotros tuvimos, si nosotros no llegamos a hacer eso, si no, nosotros no llegamos a sentarnos, reunirnos, conversar, hablar, decirnos lo que estaba mal o lo que estaba bien, escuchar lo positivo y olvidar lo negativo, nosotros hubiéramos hecho menos de lo poco que hemos hecho hasta ahora, nosotros no hubiéramos hecho ni la mitad. Si nosotros no hubiéramos tenido esa madurez y esas ganas realmente de querer demostrar de que nosotros sí somos capaces, de que si nosotros sí queremos y podemos, pero el deporte es talento, es sacrificio, es esfuerzo, es disciplina, pero lleva mucho psicología y lleva mucha gestión externa, ¿sabes? El deporte hoy ya no es lo que era antes. El deporte antes globalmente era más amateur, más, ¿sabes? Las gestiones eran diferentes, las preparaciones eran diferentes. Ya hoy en día no se puede hacer así. Ya hoy en día el deporte, y específicamente, ¿sabes? Mi deporte ha cambiado mucho. Y de hecho, tú te pones a mirar un partido de voleibol de la Liga Mundial o algo de hace 10 años atrás y no tiene nada, pero absolutamente nada que ver con el voleibol que se juega hoy en día. Y es un deporte que ya cada año evoluciona, cada año trae algo nuevo, algún movimiento, algo nuevo que se inventa alguien y que lo pone a prueba y entonces es un desafío que todos años hay algo nuevo. Pero el voleibol se ha vuelto muy profesional. A nivel de selecciones, hablando, se ha vuelto muy profesional las gestiones y es algo que a nosotros nos sigue chocando y nos sigue jugando muy en contra. Y creo que es uno de los principales, ¿sabes? Están los resultados deportivos, pero de todo del 100% de las cosas que pueden afectar a los resultados deportivos, hay por lo menos un 40% que viene de afuera. Y ese 40%, ¿sabe? Hablando así ahora no parece mucho, o quizás sí, pero cuando tú tienes que demostrar, tienes que representar, tienes que cumplir con un resultado y tienes las ganas y te ves con posibilidades, porque nosotros tenemos posibilidades de hacerlo, y entonces cuando no lo hacemos es cuando sale ese 40 ese 30 ese poquito que Claro. faltó de alguien que no hizo, de alguien que dijo y no hizo, o de que alguien que se lo olvidó, o de que alguien que
pensó otra cosa, que no era la que se había acordado, ¿sabes? Entonces, yo para nada, ¿sabes? Yo el otro día hablábamos también con un amigo nuestro que tiene también un canal y no, me invitó para que habláramos un poco y tal. Y le decía que yo trato siempre de no justificarme con las cosas que digo con respecto a la selección. Yo, ¿sabes? Asumo el 100% de la responsabilidad es nuestra porque al final los que salimos a jugar y los que mostramos la cara somos nosotros. Y después los nombres que se van a mencionar son los de nosotros, no son los de nadie más, ni los de los federativos, ni los del staff, ni nada por el estilo. Si Miguel Ángel no hizo esto, si Miguel Ángel no hizo aquello, y Juan y Pedro y así, ¿sabes? Entonces yo siempre asumo el 100% de la responsabilidad cuando no se obtiene el resultado que se desea, pero yo soy una persona que me gusta tener los pies sobre la tierra y yo sé y yo vivo y yo soy una de las principales ya que hoy en día también tengo el cargo de ser el capitán de la selección. Entonces Sí, yo claro. manejo mucha información que tal vez otros jugadores no la manejan. Entonces yo sé ya de antemano de algunas cosas que van a pasar sabes, yo tengo un pie del lado de los jugadores y tengo el otro pie del lado de los federativos y de los entrenadores, porque soy como la conexión, ¿sabes? Claro, sí, sí, sí. Entonces, hay muchas cosas que realmente se deberían cambiar y se tienen que cambiar si no es por la generación, por salvar la generación de nosotros, es por salvar a los muchachos que vengan atrás. Nosotros todos los años es una pelea, una reunión, es una discusión, es algo luchando y todos los años nos dicen que el año que viene va a ser mejor, que el año que viene va a ser mejor y ese año no acaba de llegar y al final las desilusiones siguen llegando y Claro. ya yo no tengo 20 años, ya yo tengo 28 años, ya mi carrera, Este es el momento en que nosotros mal, lloramos. sí, ya mi carrera va, ¿sabes? Ya va para el lado de la veteranía y ya yo, ¿sabes? Cada vez quiero menos, ¿sabes? Ya cada vez digo, bueno, ¿qué tanto puedo sacrificar yo o qué tanto le puedo dar yo si al final no veo ¿sabes? Una retribución? Claro. Obviamente, este último año sí hubo muchos cambios que realmente fueron interesantes, pero aún así todavía estamos muy por debajo. Claro. Y lo que yo le decía a esta persona que hablaba el otro día, el problema es que nosotros somos cubanos. Primero, no nos podemos comparar con ninguna selección de equipo, ni en presupuesto, ni nada. Nosotros De tenemos los ninguna pies manera. sobre la tierra. Hay muchas gestiones que se han hecho que las hacemos nosotros mismos, que nosotros mismos, del dinero de nosotros, sacamos y compramos lo que hay que comprar y resolvemos lo que hay que resolver. Buscamos, Claro. nosotros tenemos siempre las intenciones, pero hay ciertas puertas que necesitamos de una mano de alguien que nos ayude, que tenga un cargo mayor, que tenga, ¿sabe? Una conexión mayor que la que podamos tener nosotros y casi siempre son, ¿sabes? Son barreras y barreras y barreras que nos ponen. Entonces, cuando uno se pone a pensar, uno dice, ¿sabes? Eh, ¿Qué tanto? Tú lo pones en la balanza y tú dices, ¿qué tanto puedo yo, qué tan favorable me está haciendo esto si ¿sabes? No está tan equilibrado. Entonces, por eso uno puede verse como que le prioriza más la selección, el El club. club, y prioriza más ¿sabes? La economía y tal. Pero nosotros, lo que iba a decir antes, nosotros somos cubanos y ya nosotros venimos con problemas normalmente. Nosotros Claro. somos los que llegamos a la casa y no hay esto, no hay lo otro, no, porque ya hoy ni teniendo dinero tú resuelves a veces las cosas. Entonces ya hay que resolver mil de cosas. Entonces lo que yo le digo ¿sabes? Los entrenadores y a la gente de la federación y tal, digo, nosotros lo que necesitamos es que nos quiten un poco de carga. Nosotros vamos a los partidos pensando en cosas que nosotros no tenemos que pensar. ¿Sabes? Encargándonos de cosas que nosotros no nos tenemos que encargar, preocupándonos por cosas que nosotros no nos tenemos que preocupar. Yo aquí, ¿sabes? Yo lo único que tengo que preocuparme es en jugar voleibol. Yo no tengo que preocuparme en absolutamente nada, porque si hay que hacer algo con dinero, hay alguien, la persona que va a resolver el dinero. Si hay que hacer algo
con una media, está la persona que va a resolver la media, ¿sabes? No es el jugador que tiene que estar pensando, bueno, ¿y ahora cómo saco la media? ¿De dónde la busco? Y no sé, ¿sabes? Hay una gestión ahí que no acaba de destrabarse y yo creo que no va, ni esto que yo estoy diciendo no va ni por lo político ni nada, ¿sabes? Son cosas internas que se pueden resolver de un día para otro. Es Administrativa. solamente Claro. tener la organización y tener, ¿sabes? La idea y la iniciativa de querer dar un cambio, ¿sabes? Entonces, eso, ha sido difícil porque no acabamos de dar el salto, no acabamos de tener ese, ¿sabes? Ese resultado glorioso que tanto soñamos y a su vez lidiamos con con un montón de situaciones alrededor que nos siguen, que en vez de sumarnos lo que nos están restando, nos restan paz mental, nos restan tranquilidad y cuando uno, ya digo, cuando uno pone la balanza, siempre se va a inclinar por la parte al final, ¿qué voy a decir yo? Bueno, yo llevo 10 años dándolo todo. Yo no voy a sacrificar el bienestar de mi familia y la tranquilidad de mi familia por, ¿sabes? Por dar algo que no me está retribuyendo. Tal. Entonces, ese es mucho el pensamiento de muchos atletas que dicen, bueno, si esto no me está dando nada y yo sigo peleando y peleando y peleando y sigo aún después de tantos años sin tener nada, yo priorizo a mi mamá, a mi papá, a mi tía, a mi hermana, ¿sabes? Que estén bien, que estén con salud, que tengan lo que necesiten y qué es lo que me va a dar esa tranquilidad para mi familia. El club, bueno, entonces el club lo que yo tengo que priorizar, ¿sabes? Entonces eso es lo que a veces se habla y se ve o que proyectamos por de la manera que uno se desarrolla en el club y la manera que uno se desarrolla en la La selección. selección, claro. Miguel Ángel, hay algo interesante y es que nosotros durante la entrevista y también en entrevistas pasadas, porque si has visto los demás podcasts, bueno, eres el tercer voleibolista cubano que tenemos como invitado, el primero en esta temporada. Y básicamente hemos visto cómo con el paso del tiempo se ha profesionalizado la parte del atleta. O sea, se han insertado los atletas en ligas de calidad, en las mejores. Tú eres un ejemplo de eso. Tenemos otros que desde antes ya habían salido del sistema deportivo cubano y brillaron o están brillando en las ligas profesionales. Sin embargo, el sistema como tal, el sistema no solo del voleibol, sino del deporte, no ha conseguido profesionalizarse al mismo nivel que los atletas. O sea, tú has Claro. ganado en la parte deportiva, competitiva, porque has estado jugando en la élite mundial. Sin embargo, cuando tú vas a ver toda esta gestión que hay alrededor del deportista, o sea, digamos los federativos, los entrenadores también, no están a ese mismo nivel. Entonces, se complejiza mucho el proceso de resolver esa situación que es mínima, que tú mismo decías, se puede resolver de hoy para mañana, pero no hay una capacidad para eso. Incluso a veces Claro, no es solo una capacidad, sino hay una intención clara de poder resolver. Entonces claro, cae en las manos, como tú decías, de los propios atletas que en distintas situaciones han sido los que han salido a solventar y a resolver un problema para que el mal no sea mayor. Tenemos el claro. ejemplo de la pasada Liga de Naciones, me corrigen si digo mal el título del evento, donde una vez más el público, los seguidores del deporte estuvieron súper involucrados con la actuación de Cuba, esperando un súper resultado. Vemos que individualmente todos tienen muchísima calidad, muchísimos resultados en sus diferentes ligas. Sin embargo, cuando se juntan, a veces las cosas no funcionan bien. Y ahí es donde yo en más de una ocasión dije, no es el deportista. O sea, ahí tiene que haber la capacidad de un entrenador que sea capaz de ver desde fuera las capacidades de cada uno de ustedes y poder aglutinar y que el resultado salga. Más allá de que como cubanos al fin salen, no solo en el voleibol, sale el médico en el hospital, el profesor que va a la escuela está pensando en enseñar, está pensando en curar, pensando en si tiene aceite en la casa, si tiene agua, ahora si tiene electricidad o no tiene electricidad. O sea, son cosas que a veces tú dices, ¿por qué tengo que estar yo en este lugar preocupándome por ese tipo de situaciones? Tiene que haber Claro. alguien encargado de resolver esa situación. Hay algo también, Kiara, que en el voleibol afecta mucho. En el deporte profesional, ahora mismo a nivel internacional, es el estudio del rival. Y el voleibol tiene el data volley,
Y Mm. me corregirás, Miguel Ángel, pero hasta cuando yo vine, hace 3 meses, Cuba no tiene acceso al databall. O sea, ellos llegan a la cancha ciegos. Ellos no saben a quién se van a enfrentar. Ellos no conocen bien las posiciones, por dónde atacan más, en qué momento del partido lo hacen. A veces hasta las rotaciones, que en el voleibol es fundamental. Saber quién entra ahora, quién va al servicio, que son cosas que en las que ya un voleibolista profesional llega a la cancha, o el entrenador, que es el que tiene que saber con esos datos cómo establecer una estrategia de partido, y Cuba no lo tiene. Tú puedes tener el talento del mundo, que si usted llega ciego a un torneo, a hacer el trabajo de meses en casa, en ese torneo, en ese partido, señor mío, usted está atado de manos y pies, porque usted no tiene defensa contra eso. Cuando el rival sí sabe que Miguel Ángel jugó en Brasil, que ahora está en Japón, los resultados, las tablas, las posiciones, por dónde ataca, por dónde se eleva, de qué zona, todo. Entonces llegar tú con el talento del mundo, porque los jugadores de nosotros son espectaculares todos, pero enfrentarte a alguien que tú no conoces y que tú no sabes por dónde viene la cosa, es muy Bueno, complicado. pecaré por lo que voy a decir, pero yo creo que a la hora de tomar la decisión de decir, yo creo que la organización, ¿sabes? La institución como tal dijo, bueno, vamos a salvar el deporte, ok, pero a mi entender, y si estoy equivocado, que alguien después me llame y me lo diga, estás equivocado, pero es lo que me ha demostrado desde que yo estoy jugando profesional, ¿sabes? Dijeron, no hubo un esquema, no hubo una proyección futuro con el desarrollo del deporte. ¿Qué dijeron? ¿O qué escucharon? No, el deporte tiene que ser profesional y hay que mandar a los atletas a jugar a las ligas. Y con eso vamos a resolver. No, ¿sabes? Entonces ellos, ¿sabes? Ellos piensan que al principio yo recuerdo que éramos como, en Argentina éramos como 7 u 8 jugadores de los que estamos. Hoy somos casi todos. Hay, ¿sabes? Todos juegan fuera. ¿Sabes? De los masculinos, del masculino nacional juegan todos fuera y después hay varios de los juveniles y hay varios de los cadetes jugando fuera también y de femenino también. Entonces, yo recuerdo que cuando nosotros éramos 8, 7, 8 jugando fuera, decían, cuando regresamos, decían, no, ahora sí vamos a tener resultados porque hay 7 jugando fuera, ¿sabes? Sí, sí. Y, señores, no es así, ¿sabes? No, no es así. Hoy somos 20 y seguimos haciendo lo mismo o peor o un poco mejor, tal vez, porque estamos jugando en las principales competiciones que en aquel momento no los jugábamos, pero, pero seguimos sin darles el salto, ¿sabes? Porque nosotros lo que nos pasa, que también lo hablaba el otro día, a nosotros lo que nos pasa mucho es que nosotros no tenemos una estructura, nosotros no tenemos un sello de trabajo, ¿sabes? De juego. Nosotros eso no lo tenemos. Y es algo que nosotros tenemos en cualquier club del mundo que tú llegas. Ya ese club tiene su estructura, ya el entrenador tiene su plan de trabajo hecho, tiene cómo va a ser el trabajo, cómo él quiere que juegue el equipo, en qué eh, habilidad quiere que se enfoque el equipo, qué quiere que el equipo proyecte a la hora de jugar y qué quiere que el equipo priorice a la hora de jugar. Nosotros no tenemos eso y nosotros, imagínate, somos 20, no sé cuántos somos, en la apreciación adulta, 20 por poner un número. Cada uno de los 20 juega afuera. Y cada uno de los 20 juega afuera y en diferentes equipos. Donde en diferentes equipos estás jugando durante 10 meses con un esquema, con una línea de trabajo. Y nosotros tenemos que llegar a Cuba, a la selección, y como nosotros no tenemos el esquema de trabajo, ¿sabes? La línea de trabajo de Cuba que nos digan, bueno, esto es lo que, olvídense de lo que tú hiciste, olvídate de lo que tú hiciste en Japón, lo que el otro hizo en Italia, lo que el otro hizo en Rusia, olvídate de cómo jugaron ustedes allá. Aquí lo que se va a hacer es esto. Y así se va a jugar. Si sale mal, me responsabilizo yo. Pero esto es lo que se va a hacer. Y esto es lo que se va a usar. Y eso no lo tenemos. Desgraciadamente nosotros no tenemos eso. ¿Y qué pasa? Que nosotros somos 7 jugadores jugando en cancha y 7 en la banca. Los 7 que están jugando en banca, vienen los 7 con esquemas diferentes.
Entonces yo salgo de la cancha a hacer lo que yo creo que está bien según mi subconsciente, mi automático, que ya lo tengo un automático de lo que yo hago aquí en Japón, de lo que yo estoy acostumbrado a hacer aquí en Japón, ¿sabes? Y Jan viene con lo que hace en Rusia, Concepción con lo que hace en Turquía, y así, ¿sabes? Cada uno viene con lo que hizo en sus respectivos equipos. Claro, Entonces, está esa desorganización. Nunca llegamos a darle el salto, ¿sabes? Entonces, por eso podemos ganarle a cualquier equipo, porque tenemos el nivel y la calidad para ganarle a cualquier equipo del mundo, ¿sabes? Un Polonia, un Italia, un Brasil, cualquiera le podemos ganar, pero tenemos la desorganización de que después vamos y perdemos con un China de la vida, o perdemos con un Turquía, o perdemos con un Jamaica, nos pone Jamaica y nos gana Jamaica, ¿sabes? Porque no tenemos esa línea de trabajo y porque no tenemos nosotros los partidos que ganamos contra rivales duros, lo ganamos porque un día salió todo bien y nos salió bien, ¿sabes? Y el talento, además del talento, la experiencia que cada uno de nosotros tiene, funcionó ese día y sale bien, pero eso sale bien un día, sale bien dos, pero eso no te va a salir bien todos los días, ¿sabes? Eso no te va a salir bien cuando tengas que jugar un partido para, ¿sabes? Para una clasificación olímpica o para una clasificación mundial o para un pase a finales o para, ¿sabes? Eso no te va a salir bien, porque la suerte no te va a acompañar todo el tiempo. La suerte te va a acompañar un día, te va a acompañar una semana, te va a acompañar en un torneo, pero no te va a acompañar la carrera entera. Entonces, si no tienes esa organización, esa línea de trabajo, ¿sabes? Esa estructura ya creada, vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir, ¿sabes? El año que viene podemos ir y ganarle de nuevo a Polonia, le vamos a ganar a Italia, le ganamos a Brasil o le ganamos a las principales selecciones del mundo, pero después cuando nos toque para clasificar, ganarle a Jamaica, no le vamos a ganar a Jamaica. O cuando nos toque ganarle sin menospreciar, claro, pero No, no, hay pero niveles. es lo que hemos demostrado, es lo claro, que hemos claro. demostrado, ¿sabes? Que podemos darle el salto y de un día para otro así, vamos, ¿sabes? Cae todo. ¿Por qué? Porque no tenemos estructura y además de que no tenemos estructura, no tenemos todo lo que ya anteriormente les comenté, que son unos factores bastante complejos, que si bien Sí. yo estoy consciente de que no son cosas que se pueden cambiar de un día para otro, pero ¿sabes? Son cosas que se podrían gestionar muchísimo mejor de lo que se gestiona. Claro. Estamos hablando de un deporte que tiene una historia, fíjate, el voleibol tiene una historia durísima porque tuvo un equipo fantástico en el 92 que estuvo brutal. En el 98 un equipo que estuvo en Liga Mundiales a nivel Dios. En el 2010 mismo equipo, fíjate, estamos hablando de un mismo equipo Cuba, a lo mejor con diferentes entrenadores, con visiones distintas, entrenadores, y que probablemente tuvieran, no sé, a lo mejor uno o dos atletas como mucho jugando en otros equipos o clubes a nivel internacional. ¿Crees tú entonces que hoy puede ser un hándicap para esa selección nacional de Cuba que todos sus jugadores estén jugando en eventos independientes, en clubes independientes y que hoy no haya esa sincronización entre todas esas infraestructuras a nivel de estrategia de juego? No, a ver, yo no creo que sea un punto en contra de tener la experiencia de jugar profesional y no poder acoplar. Yo creo que o- eh, es una parte más de organización, ¿sabes? Vale, No tenemos la organización creada, no tenemos la estructura creada para poder cumplir con los objetivos. claro, Entonces yo tengo que llegar, por ejemplo, esta temporada última que pasó, yo llegué de Japón, yo llegué de aquí, donde había jugado toda la temporada, donde estaba muy agotado, y yo llegué a los 2 días de haber llegado a Cuba, ya estaba entrenando. claro. Y pasaron 4 días, ya nosotros estábamos saliendo para Argentina a, ¿sabes? A los A los amistosos. amistosos que jugamos en Argentina y En a la Argentina. preparación que hicimos en Argentina. Y, ¿sabes? El profesor habló conmigo y me dijo, mira, necesitamos que te incorpores lo más rápido posible y después de la BNL, pasada la BNL, te vamos a dar unas vacaciones. Ok, eso yo obviamente lo entiendo. Pero nosotros no tenemos el tiempo, ¿sabes? No tenemos el tiempo para llegar a tener esa compenetración Claro, con los otros jugadores, ¿sabes?
porque claro. al final ya es lo que te decía, nosotros cada uno, y además el deporte de voleibol es de los deportes colectivos, es el deporte más colectivo que todos los demás, porque cada pieza necesita a la otra. Si yo no recibo bien, el pasador no va a pasar bien. Si el Claro, pasador no pasa bien, el atacador no va a atacar. ¿Sabes? En el baloncesto yo corro, si yo quiero correr solo con la pelota para aquí y para claro, allá y claro. pasarla y si el pelotero al final tiene que pararse ahí y batear y ver, esperar la bola buena y igual si pasa con el fútbol, pasa con todos los deportes, menos con el voleibol. Si el voleibol yo no hago lo que tengo que hacer bien yo, el otro no lo va a poder hacer bien. Y entonces el otro no le va a poder dar la mejor bola al otro y el otro así. ¿Sabe? Cada cosa depende de la otra. Nosotros es una cadena. Esto es un eslabón, depende de la otra para hacer la cadena. Entonces nosotros no tenemos el tiempo que eso es tan entendible, ¿sabes? Hay ligas que se acaban más tempranos que otras. Eso depende. Eso, al final de eso estamos parejos todo el mundo, porque todos los equipos de la liga Eso que te se iba a acaba, decir, si la claro. liga japonesa se acaba tarde, los japoneses van a incorporarse tarde, ¿sabes? Pero, ¿qué pasa? Que los japoneses tienen la organización. Los italianos tienen la organización, tienen su estructura. Tiene Y su yo no estoy hablando fórmula, ni de dinero, yo no estoy hablando claro. ni de, yo no estoy hablando de nada económico ni nada, yo estoy hablando de estructura y de organización de trabajo, que es una cosa que nosotros no tenemos. Sí, el entrenador de nosotros estudia, él sabe, busca opciones de entrenamiento, cosas para mejorar y tal, pero como tal, una raíz de juego nosotros no tenemos. Nosotros tenemos las ramas y las hojas, pero no tenemos ni el tronco ni la raíz. Pero Hasta que fíjate, era nosotros lo no que, tengamos el tronco y la raíz, no vamos claro. a... Yo ahorita me refería más o menos a eso, fíjate, porque ustedes, por ejemplo, es verdad que los atletas son excepcionales y lo han demostrado en la historia del deporte, pero que han ido teniendo resultados porque al final hubo un entrenador, a lo mejor un entrenador obstinado, como, ¿cómo se llamaba él? El monstruo entrenador que tuvieron en el 90 y pico. ¿Cómo le decían a él? el venado, El Venado, el el venado. Venado Mm. que llevó esas selecciones. Al final, ese tipo de estructuras no existen, por ejemplo. Sí, Esos esta sistemas de estructura, juego esos sistemas sí no existen, crecieron. esos sistemas Vale, y se están, poco a poco se están rescatando vale, eh, cosas de lo que antiguamente se hacía y tal. Pero a fin de cuentas no se acaba ¿sabes? De imponer. Porque al final nosotros lo que tenemos que hacer es, nosotros al final aquí, yo concuerdo o no, tengo que hacer lo que me diga el entrenador. Si claro, el entrenador me dice, muévete para aquí y ahí no te muevas, yo me voy a parar ahí y de ahí no me voy a mover. Él dice que la claro, pelota va a venir para aquí, que lo único que tengo que hacer es defenderla y levantarla. Bueno, yo me voy a parar ahí. Y él, lo que pasa es que él, si pica allá, es problema mío, ¿sabes? Yo fui el que hice mal el estudio, yo fui el que analicé mal, o yo fui el que erró, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Está la estructura. Él quiere que esté ahí y ahí hay que estar, ¿sabes? Entonces, claro, eso es lo que no hemos logrado, de que junto con nuestro cuerpo técnico llegue esa disciplina, ¿sabes? Esa respeto de decir, Miguel Ángel, tienes que pararte aquí, o tienes que bloquear así, o tienes que atacar para aquí. Si no atacas para aquí, estás fuera, ¿sabes? Y entonces, una cosa que yo creo que había antes, que se ha perdido mucho, es que de cierta forma los atletas se van acomodando porque no hay esa cantidad, esa masividad de jugadores que había antes, que antes para claro, hacer una selección en Cuba habían 30 gente y los 30 uno mejor que el otro. Entonces era, ¿sabes? Arrancarse la cabeza a cada uno y al final se quedaban con los que mejor estuvieran en ese momento, pero... Pero, ¿sabes? Cada uno quería hacer lo mejor posible y además son otros tiempos también. El voleibol, ya decía, ha cambiado mucho. Hay cosas que se hacían antes que hoy no se pueden hacer, ¿sabes? Porque la selección, muchas de las selecciones que jugaban antes en los 90 en los 2000 al inicio de los 2000 muchos de los jugadores no había esa masividad de jugadores profesionales. Los claro, jugadores no tenían esa carga. Los equipos nacionales se quedaban todo el año en la escuela nacional, hacían base de entrenamiento, hacían concentrado, esas cosas, pero la mayoría del año era preparándose para los 2, 3, 4 meses de selección, que es donde lo que duran los torneos, los 3, 4 torneos que jugamos nosotros en verano, ¿sabes? Entonces hay cosas que se hacían antes que ya hoy en día realmente no hay muy físico que difícil de acoplar, aguante, claro. no hay físico que aguante, ¿sabes? Pero hay muchas cosas que sí y hay muchas cosas que se pueden, ¿sabes? Se pueden integrar. Lo que pasa es que
seguimos pensando que solo por tener a los jugadores talentosos y jugando fuera van a resolver el problema. ¿Sabes? Yo hace rato comenté, ¿por qué al entrenador de nosotros no lo mandan para un club? Pero no es que lo manden para un club en, ¿sabes? En Indonesia, ni en Sudán del Sur. Que lo manden, mándalo para Italia, mándalo, tráelo para acá, para Japón. No tienen ni que ser el entrenador principal, solamente asistente, mirar, ver, rozar, el día a día, ver cómo se organiza, ver cómo trabaja, ¿sabes? Ya el entrenador de nosotros, Jesús, lleva, si no me equivoco, 3 años con nosotros, 3 temporadas con nosotros, y todavía él no ha salido de una vez, ¿sabes? Entonces sí, él puede estudiar, él puede mirar todo el voleibol que quiera, pero si él no tiene el día a día ahí, él no tiene el roce que necesita tener, que es el que tenemos nosotros, todos los días ahí jugando y entrenando y esto, él lo tiene que tener igual y no necesita Claro, que un club lo contrate y que sea el entrenador principal, él no necesita, él lo que necesita es aprender, mirar y ver qué soluciones se pueden buscar. Y mirando, ¿sabes? ¿Qué entrenador hace esto? Porque al final tú te puedes sentar un día con un entrenador y preguntarle cómo él hace esto, cómo él hace lo otro. Pero no es lo mismo sentarte un día y preguntarle y tratar de hacerlo igual que lo hace ese entrenador o imitar algunas cosas que estar 8 meses ahí en un equipo, viajando, entrenando, ver cómo se organizan, ver cómo priorizan, ver cómo hacen las pesas, ver cómo hacen la preparación física, ver cómo hacen la recuperación, ¿sabes? Todas esas ciertas de cosas no se han hecho y es hora, ya yo creo que es hora de que el entrenador de nosotros tenga esa posibilidad de que lo manden, pero no lo vayan a mandar para cualquier día para que resuelva un problema económico. No, no, no. Si lo que quieren es resolver un problema del deporte como tal, obviamente tienen que priorizar la economía porque obviamente todo el mundo quiere crecer económicamente y quiere ayudar a su familia. Eso yo lo aplaudo 100%. Ahora, por tal de priorizar la economía del entrenador o de los entrenadores, porque no sería uno solo, deberían ser todos, no lo sacrifiquen y lo manden para una liga o para un lugar donde el voleibol no está competitivo o el voleibol no tiene nada que ver con lo que se está jugando en el primer mundo, ¿sabes? Tienen que mandarlo a una liga un país donde para Polonia, para Italia, para Brasil, mira, el mismo Brasil lo pueden mandar para Brasil, lo pueden traer para acá, para Japón, mándenlo para cualquier lado del mundo, pero en lugares donde se está jugando voleibol, donde las selecciones de esos países son buenas y donde las ligas de esos países son buenas, donde él pueda ver cómo se está desarrollando el voleibol, ¿sabes? Si no, es muy difícil también tener esta estructura de que yo decía, ¿sabes? Es que él no la tiene, no sabe, no la ha visto, no la ha rozado. Él la va a aprender, obviamente sí la va a aprender. Y él, desde que empezó con nosotros hasta hoy, ha mejorado mucho. Él mantiene una comunicación muy buena con nosotros. Nosotros tratamos él nos pregunta, nosotros le decimos más o menos, pero son muchas ideas, ¿sabes? Y al final lo que nosotros no necesitamos es hacer una sopa de ideas. Nosotros lo que necesitamos es ¿sabes? Tener un arroz con un huevo y listo. Con el arroz con huevo Claro. nosotros no necesitamos una caldosa ni nada. Nosotros necesitamos es tener el básico, ¿sabes? El básico, hacerlo bien todos los días, entrenarlo una y otra vez, así, 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 así. Con eso yo creo que se mejora. Yo no te voy a decir que ahora mañana hacemos eso y ya la BNL que viene vamos a ser campeones. No, esas cosas que requiere tiempo. Pero que se va claro. haciendo de los pocos y como decía al principio, si no es para la generación de nosotros, por lo menos la que venga atrás de nosotros ya Que tenga venga mejor. una base y venga con una historia para que ellos puedan, aunque sea, hacer lo que nosotros no pudimos hacer, ¿sabes? Cada vez que se hacen estos análisis, y lo digo por la experiencia de las entrevistas anteriores con voleibolistas también, de alguna manera como que la responsabilidad un poco cae sobre el entrenador, ¿no? El director técnico. Y yo creo que hay algo que quizás de alguna manera Miguel Ángel lo mencionó, pero no lo dijo con su nombre, ¿no? Y es que la mayoría no, todos los países, todos los equipos tienen una vista en sus jugadores en las diferentes ligas en las que están. Sí, por Mm, supuesto, Italia, que tiene una liga muy potente, la mayoría de sus jugadores juegan en Italia, es un poco más fácil porque solamente es moverte. claro, Pero en el caso de Cuba, que están en Italia, que están en Japón, que están en Turquía, que están aquí y allá, yo creo que lo que les falta es un poco de visión para saber qué es lo que están haciendo, porque los números te pueden decir una cosa, o sea, las estadísticas en papel te pueden claro, decir una cosa y cuántos saques pies de Miguel Ángel o cuántos remates, o sea, eso está muy bien, pero ver lo que están haciendo
para poder unir lo que hace Miguel Ángel con lo que hace Concepción, con lo que hace Simón, para poder aunar y hacer ese trabajo en equipo, para poder crear esa estructura que decían Miguel Ángel, porque no es solo el entrenador no puede estar No, en todos no, lados a no, la misma vez. Entonces, no. el propio Simón cuando estuvo aquí nos habló de lo talentoso, de lo bien preparado que está el manager. Sin embargo, él incluso habló de la gestión que él había hecho por su parte para incluirlo en la liga donde él está, o sea, en el equipo donde él estaba, que lo había hecho en el equipo anterior, que tendría que hacerlo nuevamente para el equipo actual en el que está jugando. Pero vuelvo y repito, hay una disposición o no hay una disposición para que los otros elementos que van más allá del deportista lleguen al profesionalismo. O sea, hay que profesionalizar no solo el juego, sino el sistema que hay alrededor del juego. Eso nos falta. Claro. Los jugadores están haciendo a la vez de entrenadores, no por demeritar a ese director que tienen, sino para ayudarlo y para lograr tener algo mejor que lo que ya tiene. El problema de nosotros no son los entrenadores, nada así. Los entrenadores de nosotros tienen que desarrollarse mucho, tienen que aprender, pero te digo, ahí en Cuba no lo van a tener, ¿sabes? No. No, porque donde más, lo más cerca al primer nivel que ellos tienen ahora mismo somos nosotros y nosotros no estamos en Cuba, ¿sabes? Claro. Entonces, ellos nos tienen a nosotros, ¿qué? 3 meses y después cada uno se va y ellos se quedan ahí en Cuba. Y entonces ellos tienen que salir a, ¿sabes? A mirar, a ver, a aprender, a ver qué se está haciendo, ¿sabes? Pero con tiempo, no es una cosa de estar un día y ya, y te vas a estar un fin de semana, y me voy. No, métete 9 meses, 10 meses ahí, mira cómo entrenan cualquier equipo. Si cualquiera de nosotros que pueda hablar con el entrenador o pueda hablar con el equipo y decir, mira, no necesito esto, ¿qué podemos hacer? Mira, federación, tienes que pagar pasaje, esto y lo otro. Lo demás se encarga el equipo aquí, ¿sabes? O son gestiones que a lo mejor el equipo no está interesado, pero por tal de hacer un favor o de hacer ¿sabes? De ayudar al atleta que está haciendo el pedido, lo que sea, puede hacer ciertos cambios y ciertos manejos para tratar de traer una persona mirando y aprendiendo, ¿sabes? Pero son cosas que tienen que hacerse ya, ¿sabes? Y ya te digo, no es solamente el entrenador de nosotros no es el culpable. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar nosotros los atletas que hacemos mal, hay muchas cosas que tienen que aprender el staff y hay muchas cosas que tienen que aprender los federativos y la gente que nos manejan la parte del voleibol como tal. Yo sé que se ha ido extendiendo la entrevista, pero es que hay cosas de las que todavía hay que hablar. Ahorita hablabas, Miguel Ángel, vaya, cambiando ya un poquitico el tema otra vez para entrar en Japón, porque a mí me interesa muchísimo y yo sé que a los que nos están siguiendo también, porque tu carrera la hemos podido ir visualizando, ¿no? Y cuando estabas en Brasil, muchas personas, muchos amantes del voleibol, sobre todo en Cuba, comentaban mucho, debe irse para Italia, debe irse ahora, no sé, para Turquía, y entonces nadie te asociaba en otra liga que no fuera Con Brasil. Japón. Y surge este contrato con Japón. Ahora yo, que soy súper atrevida, y tú me dirás después con toda la frescura del mundo, lo que hablaste es mentira. Pero yo creo que Japón es una liga que por tus características físicas, por tus condiciones como jugador, como encajas muy bien. Lo demostraste porque desde que llegaste, explosividad total. Entonces, dime, ¿qué tan cierto es esto o cómo fue entonces que te adaptaste a Japón? Y lo digo para aquellos que no son tan amantes del voleibol, porque es que Japón no se parece a nada de lo que estamos acostumbrados a ver en el voleibol. Digo tamaño, digo forma o sistema de juego, digo quizás el ataque o el movimiento que tienen sobre la cancha, lo rápido que pueden ser, pero es que también tienen mucha potencia a la hora del ataque. O sea, es una combinación que tú dices, pero esto, ¿en qué momento pasó esto en Japón? Que todos hemos estado, no sé, Sí. sin enfocarnos en este entorno y entonces llegas tú, te acomodas perfectamente y compañero de equipo de uno de los mejores voleibolistas que tiene Japón ahora mismo, que es Nishida. Dime qué se Sí. siente o cómo es ese cambio, cómo lo asumiste ese cambio de Brasil a Japón, que no tiene nada que ver, yo creo, una liga con la otra.
No, para nada tiene nada que ver y creo que hoy en día, teniendo la experiencia de haber jugado, de estar jugando aquí y de haber jugado tantos años en Brasil, la liga japonesa hoy para mí está en top 3 del mundo, ¿sabes? Sí, La sí, liga sí, sí. japonesa dio un cambio, ¿sabes? Y lo demostramos ahora. Nosotros hace unas semanas regresamos del Mundial de Clubes y, y muchos equipos le llamó la atención, ¿sabes? El juego de nosotros, porque la gente seguía pensando de que la liga japonesa o de lo que los equipos japoneses son lo que eran hace 3 4 años atrás y de ahí para atrás, ¿sabes? Y la liga cambió el sistema completo y empezó a priorizar ciertas cosas para poder seguir desarrollando esa selección tan talentosa que han tenido durante los últimos 4 o 5 años y nada, ¿sabes? A mí, ya como tú decías, yo siempre, ya lo decía antes, yo siempre prioricé eh, el crecimiento mío personal y qué me puede brindar el lugar para donde yo voy, ¿sabes? ¿Qué yo puedo aprender? Entonces yo estuve en Brasil, ya en el último año que yo estuve en Brasil, ya yo sentía que Brasil ya me había dado todo lo que yo necesitaba, ¿sabes? O que yo podía aprender de Brasil. Obviamente tenía sentimientos encontrados porque a mí Brasil me encanta y tenía el aquello de que una parte de mí se quería ir y otra parte de mí se quería quedar, ¿sabes? Pero había la parte que se quería ir, se quería ir más por la parte de desarrollarme, de ver, de ese aprendizaje, ¿sabes? Y Japón yo creo, y en su momento creía, y hoy lo ratifico, que me podía brindar ciertos puntos técnicos que a mí me faltaban, no, que yo tenía un poco más por debajo comparado con lo que es mi saque y mi ataque y esas cosas. Entonces, nada, llego aquí a Japón, cultura totalmente diferente, entrenamientos diferentes, fue difícil adaptarme, la verdad. Más que nada por los entrenamientos, nosotros entrenamos muchísima defensa, muchísima recepción, ¿sabes? Lo que en otros lugares ¿sabe? Se entrena más o menos, aquí se entrena full, ¿sabes? Y no es que, porque en Brasil o en la selección nacional cuando se entrena defensa, cuando se hace algún ejercicio de defensa, se sufre. El jugador sufre, ¿sabes? Porque la defensa, los entrenamientos de defensa son pesados. Tipo, y aquí, no sé qué tienen esta gente aquí que hace que te guste, ¿sabes? Que te guste defender. Hoy en día yo creo que es uno de los elementos que a mí más me gusta hoy en día en el voleibol, es defender, ¿sabes? Y lo he aprendido mucho porque ya te digo, nosotros entrenamos muchísima defensa todos los días, muchísimos ejercicios de defensa y pasar de los meses se ha visto la evolución mía en la defensa, que lo pude, ¿sabes? Mis compañeros en la selección, todo el mundo me decía, no, como estás defendiendo, como que tú hacías en Japón, ¿sabes? Porque se vio ese cambio de defensa que yo tenía ¿sabes? Tenía como un segundo adelante de donde iba a ir la pelota. No es que la voy a defender toda, Claro. pero ¿sabes? Me abrió un clic ahí en la cabeza y me dio cierta orientación técnico-táctica. Y, y nada, la verdad que súper contento por haber tomado la decisión. Yo soy de las personas que no me gusta arrepentirme de las decisiones que tomo y una vez más, tipo, súper satisfecho por haber, entre las opciones que tenía, que eran varias, dentro de ella y la Italia, yo preferí irme más por la parte de que yo quería priorizar, que era mi defensa y mi recepción, y bueno, y vine al lugar indicado, y creo que eso lo he mejorado, 100% seguro estoy que lo he mejorado mucho, aún puedo seguir mejorando, y la verdad que contento por lo que es la liga japonesa hoy en día y por lo que, ¿sabes? Por lo que me está brindando mi carrera personal. Así que te sientes listo. Llegaste y ya tú tienes ya todo el conocimiento que te hacía falta de Japón entonces. Sí, la verdad que sí. Lo único ahora que me falta de Japón es empezar a ganar títulos, ¿sabes? Que todavía no hemos Ok. podido ganar. La temporada pasada perdimos en semi la liga y perdimos la final de la Copa y ya este año la Copa no la jugamos porque tuvimos que ir al Mundial
Y bueno, en la liga estamos avanzando, vamos a ver qué nos trae. Ahora lo que quiero buscar son títulos, ¿sabes? Acostumbrado a ganar en SADA, entonces ahora perder ya no, para mí no es una opción. Me imagino. No, no, Ujú. Candela. No, es importante eso, intentar lograr tener los títulos que corresponda para complementar, porque al final lo hiciste en Argentina, lo hiciste en el SADA y si lo puedes lograr ahora en Japón, pues ya estarías Claro, listo para ir al siguiente nivel entonces. claro. Si bien los reconocimientos individuales son buenos, no, para mí no es tan gratificante como los resultados colectivos, ¿sabes? A mí Claro, no, yo siempre digo de que si nosotros tenemos buenos resultados colectivos, el resultado individual va a llegar, porque tuviste que crear un camino para poder llegar a ese resultado colectivo, ¿sabes? Pero si al final te premian individualmente y no tuviste el resultado colectivo que querías, te queda ese sabor de que al final no fue una temporada buena, por más de que individualmente hayas destacado y hayas sido reconocido, ¿sabes? Entonces claro, yo siempre tengo la mentalidad de que primero priorizo los resultados colectivos, de ganar campeonato, de ganar torneo y después lo individual, bueno, si viene bien y si no también, porque al final voy a seguir feliz porque al final el objetivo mío principal es ganar con el equipo. claro, eso está genial. Dentro de las aspiraciones personales que puede tener Miguel Ángel, ¿qué te falta para por lograr, aparte de lo que has logrado hasta ahora y cuáles son las visiones que tienes de cara al futuro? Porque ahorita estás hablando, tienes 28 años y estás hablando ya que en cualquier momento empiezan a decirte veterano y yo no lo veo así porque considero que te has cuidado bien, que has tenido una fórmula muy inteligente de guiar tus procesos de entrenamiento y seleccionar correctamente lo que has querido. ¿Qué ves en comparativa de ese Miguel Ángel de 15 años que prácticamente lo estaban desechando a este Miguel Ángel que intenta conectar con todos los sitios donde va y que cada uno de estos sitios le generen los resultados que él quiere para lograr estar más listo todavía para la siguiente etapa? El crecimiento ha sido claro, ¿sabes? Yo he visto, he podido. Mi papá es una persona que lo anota todo, tiene todos los recortes de periódico, de comentarios, cosas que han dicho entrenadores en alguna conversación X que él se ha enterado y él lo tiene anotado. ¿Sabe? Mi papá es una persona que lo tiene todo registrado. Dice que alguien algún día va a llegar y le va a querer decir, o sabe, hacer una entrevista o algo con Ah, respecto a no, mí y él hay que ir a ver los videos va a tuyos. sacar, sí, él va a sacar el mataburro, como le dice él, y va a mostrarle todo lo que él tiene guardado. Pero, pero Dairon, la verdad que yo quiero seguir creciendo. Siento que más que nada por la parte de la selección, ¿sabes? Siempre Sí, me queda, yo a nivel de club he logrado muchas cosas, eh, ¿sabes? La mayoría de las cosas en todas las ligas hasta ahora, excepto esta que todavía no he podido, como ya decía antes, pero las anteriores he podido ganar campeonato, he podido conquistar varios títulos en diferentes torneos. He tenido reconocimientos individuales, he tenido reconocimientos mundiales, ¿sabes? En la parte profesional de clubes, básicamente se puede decir que está bastante avanzada, que está bastante. Obviamente tengo retos que tal vez es ir a jugar a Europa, pero bueno, eso ya se decidirá en algún momento, porque hasta ahora yo no he jugado a Europa por una decisión propia, ¿sabes? claro, Por yo querer priorizar mi bienestar, mi carrera, ¿sabes? Mi preparación y mis objetivos. Entonces yo trato de buscar, como decía antes, lo que va a ser bueno para mí, pero al mismo tiempo me queda este sabor amargo de la selección nacional, ¿sabes? Entonces, ese es mi objetivo hasta que yo diga ya no puedo más, ¿sabes? Seguir haciendo eh, de luchar, de ver cómo se clasifica a unos Juegos Olímpicos de nuevo, claro. de cómo llegamos a tener un resultado, ¿sabes? Importante con la selección. Eh, y entonces eso, ese es el enfoque que le estoy dando ahora a mi carrera, obviamente, pensando en planes personales, tratando de aprovechar esta etapa de
que tengo y esta oportunidad que me está dando el voleibol de aumentar y crecer económicamente para poder tener algunas otras puertas abiertas en otros planos fuera del deporte. ¿Sabes? Es un crecimiento que hace 10 años atrás no para nada pensaba así, para nada tenía nada de esto en la cabeza, pero ya con el paso de los años uno va aprendiendo, uno va mirando. He compartido con muchos jugadores experientes, he sido compañero de muy buenos jugadores, ¿sabes? De jugadores que ya tienen un nombre, que son campeones olímpicos, que son campeones mundiales. Y con ese roce, con conversaciones, ¿sabe? Con reuniones, he podido aprender con el paso de los años de que hay que poner prioridades, de que hay que organizar la vida. Obviamente hay que disfrutar, hay que aprovechar que uno está joven, pero siempre con disciplina y con control, ¿sabe? Con tener un patrón y creo que ahora mismo mi carrera va más por ese lado, ¿sabes? De seguir buscándole la cuarta pata a la mesa de la selección nacional, poder ver de qué manera podemos nosotros llegar a tener un ambiente más organizado con todo lo que le explicaba antes, un ambiente más tranquilo, más que nada para el atleta, para que nosotros podamos enfocarnos meramente en voleibol y podamos poder traer ese resultado que tanta gente, nosotros somos los primeros, la gente en los comentarios que nos atacan, que nos dicen que si este, que si el otro, los primeros que quieren tener resultados somos nosotros. Y después la familia y después vienen todas las personas que nos siguen, que nos apoyan, que quieren también ver el resultado, pero nada, yo la verdad tengo ese sabor amargo ahí ¿sabes? En mi interior de que Claro. no, ¿sabes? No he podido, ¿sabes? No hemos podido lograr nada importante y me gustaría ser parte de la generación de voleibol que, ¿sabes? Que puedan el día de mañana, de aquí a 20 años, puedan decir, bueno, esta generación fue la que después de tantos años de lucha, después de un tiempo donde el voleibol casi se desaparece Sí. de los planos mundiales, bueno, esta selección donde estaban estos jugadores que estamos hoy en día pudieron, después de tanto sufrimiento, pudieron lograr la medalla o pudieron lograr el resultado que querían y me gustaría, la verdad, que cuando yo me retire, poder haber sido parte de una historia de este tipo con la selección. Miguel Ángel, una palabra que te defina. Sacrificio. Una derrota que te haya enseñado más que una victoria. Uf. Eh, la clasificación olímpica de Tokio. El partido Mm, contra Canadá de la clasificación olímpica contra Tokio. Fue duro, fue duro, fuerte, ¿no? fue duro. Sí, 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 fue duro. Algo que Miguel Ángel de hoy le diría al Miguel Ángel de 15 años. Que en aquella época que quería parar de jugar y no quería, ¿sabe? Quería dejar el voleibol, le hubiera dicho que no, que sabe que Keep going. de todas formas mi papá, ¿sabe? Tuve a mi papá y mi mamá que siempre confiaron ahí en mí, pero si yo tuviera que viajar, yo ¿sabe? Le halo la oreja y le digo, no, papi, no, no, que adelante hay más cosas. Tiene cosas buenas. Sí. ¿Qué te mantiene con los pies en la tierra, Miguel Ángel? Eh, la realidad, yo soy una persona que me gusta ser realista con todo, no me gusta engañarme, no me gusta creerme de que sí y a realidad es no, ¿sabes? Yo soy una persona que le gusta estar con los pies en la tierra y me gusta ser realista, eso, la realidad. ¿Y tu comida favorita? Mi comida favorita, eh, arroz con gris, eh, arroz con gris con carne de cerdo asada y yuca con mojo. Ah, Ay, se me eso hace es la como todo el boca cubano. agua. Ven acá, si no fueras voleibolista, ¿qué serías? Fuera o algún deporte.
¿sabes? Yo creo que fuera deportista o fuera bailarín. Oh, ¿Verdad? Sí, o Wow, algo eso con sí. el arte, algo con el arte, algo con el arte. Pero Me gusta bailarín la clásico música. o una rumbita por ahí. No, no sé, ¿sabes? Bailarín de cualquier... Bailarín. O si no, algo con el arte, ¿sabes? Música. Me gusta mucho la música. Ay, Me antes gusta de mucho. cerrar, yo tengo una preguntita, porque yo sigo a Miguel Ángel por Instagram y en las noticas que se ponen, Mm. me dio mucha gracia hace poco, porque me da mucha risa los dominicanos. Y vi Sí. que comentaste hace poco el diablo, y yo dije, mira, es por eso también. Sí, sí. Anda el diablo. Sí. Mira, yo le hice una pregunta a algunos que estuvieron por acá y era su equipo ideal. El equipo ideal para Miguel Ángel López, ¿cuál es? De De todos los tiempos. cubanos, de Ah, todos de los tiempos, cubanos. pero de todos los tiempos. Mira, yo tuviera como levantador a Raúl Diao. Mm. La figura, eh, sí, tuviera de opuesto a Osvaldo Hernández. Aldo Hernández. Después centrales tuviera a Simón y a Pavel Pimienta. Ujú. Y de auxiliares pondría a León. Ya, sí, pues sigue siendo cubano, aunque hoy no juegue por Cuba, pero No, 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 es definitivamente, cubano. claro. Es cubano. Tuviera a León y creo que a León y Juan Torena, creo. Osman y Wow, Juan Torena. Creo que eso sería mi... Sí, 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 eso sería mi equipo ideal de todos los tiempos. wow. Potente, potente, potente. Hay que buscar la comparativa ahí, pero yo creo que Juan Torena es de los. Juan Torena está entre en los tres equipos ideales, creo que está ahí. sí, eso te iba a decir, Juan Torres estaba en el Sí, equipo ideal de todo lo que ha pasado por aquí. tenemos que Sí, sí. preguntarle a ver qué creer. Juan Sí, sí. Torena es uno de los jugadores cubanos más completos que ha pasado por el voleibol, ¿sabes? Es un tipo que técnicamente era una locura, ¿sabes? Ataque, saque, recepción, ¿no? Bloqueo, ¿sabes? Tipo, es una Ay, locura, la verdad. y lleva jugando todavía al alto nivel. Bueno, ahora estaba por Canarias, pero se metió 20 años Sí, 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 durísimo. sí, 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 sí. Sí, Se sí. metió unos cuantos años jugando al primer Sí, sí, nivel sí, sí, sí. ahí y siendo, ¿sabes? Siendo clave en todos los equipos que Sí, estuvo. en todos lados estuvo ahí, sí, sí, sí. El tipo tuvo, qué bueno. A lo mejor después más adelante lo tenemos por aquí Mm, dándonos tus opiniones de la siguiente generación, porque al final ese legado está en ustedes hoy y probablemente la siguiente generación entonces los tenga a ustedes, los que están hoy como los históricos. Así que yo realmente te exhorto a que no dejes de soñar, que sigas trabajando con esos elementos súper específicos que te hacen distinto y que por algo hoy eres el capitán del equipo con ese raciocinio que tiene y esa capacidad de aglutinar a los muchachos para que pueda sacarle el mayor de rendimiento. Por mí yo estuviera hablando aquí, me encanta hablar con mis muchachitas, lo adoro. Y contigo, pues ya te digo, fantástico, súper contento de que estemos aquí conectados. Niñas, si ustedes quieren decirle algo al Yo señor, quiero, yo quiero decirle algo. Primero, un placer conocerte al menos de manera virtual. Quiero seguirte viendo jugar con ese mismo, con esa misma manera, con esa misma fuerza, con ese sazón que tiene el cubano y que realmente marca diferencia en cualquier liga a la que llegue. Pero lo más importante, y es algo que me ha gustado muchísimo en la entrevista de hoy, es que sigas inspirando a los niños. O sea, tú fuiste o eres un jugador diferente, como lo han sido otros. Tú fuiste de los que le dijeron, tú no vas a ser y tú eres.
Y ese mensaje es que yo creo que deben llevarse muchos niños, no solamente en el deporte, en la vida. Te van a decir que no Sí, muchas veces, sí, pero tú tienes que confiar en lo que tú eres, en lo que tú quieres ser. Y yo creo que ese es para mí el mensaje más bonito para los niños que puedan seguir en el camino del deporte. Decir, sí puedes, con los pies sobre la tierra, consciente de tus capacidades reales, porque tampoco es como que sí, lo voy a hacer porque claro. lo quiero hacer y Engañarte, sí, sí, sí. no tienes Porque lo que pasa también cuando uno se engaña, la decepción es peor. exactamente. La decepción es peor cuando uno vive Claro. engañado. De mi parte también agradecerte y sobre todo, si quiero decir que sigas inspirando con tu ejemplo, pues también que lo hagas con la humildad tan grande que tienes. Una persona súper Gracias. sencilla y es algo que yo creo que si bien se notaba, pues en la conversación que hemos tenido hoy lo has demostrado con creces, muy familiar y eso es algo muy lindo también de una persona que ha conseguido tanto en tan poco tiempo porque somos muy jóvenes los que nacimos en el 97. Así que gracias por eso también y es una lección de vida realmente. La verdad que muchas gracias por la invitación. Yo creo que si bien es los niños apoyar y crecer y no desistir, es bueno tener unos padres que te apoyen, unos padres que estén ahí porque, ¿sabes? Yo soy testigo de que yo estoy hoy aquí, casi 90% es por mis padres, ¿sabes? Ellos se sacrificaron, ellos dejaron de hacer, de comer, se quitaron un montón de lujos nada, lujos que tal vez sacrificaron muchas cosas de su vida y dejaron de hacer muchas cosas por comprarme un par de tenis para entrenar, por llevarme a tal lugar, ¿sabes? Por esta carrera, por querer hacerme cumplir el sueño. Yo tengo una vecinita ahí en La Habana que la mamá, ¿sabes? La niña quería deporte y la mamá, bueno, es vecina, vive al frente de mi casa. Y la mamá me la trajo un día para que yo conversara con ella, para que yo, ¿sabes? Y yo le dije, mamá, yo no tengo que conversar con ella, yo conversaría contigo. Tú quieres que ella que ella esté en un deporte, pero tú no sabes si ella quiere estar en un deporte. Claro. Tú le tienes que preguntar a ella qué quiere ella hacer, dónde mejor se ve ella o qué es lo que ella sueña hacer en su vida. Y a raíz de eso que te diga, entonces tú ahí le pones la mano en el hombro y van junticas por ir para allá hasta que sea lo que Dios quiera. El apoyo de los padres hoy en día, hay muchos muchachos que se pierden, que quieren, que sueñan, que pueden, tienen posibilidades y por no tener ese consejo, por no tener ese apoyo de un padre, una madre o de un familiar cercano, ¿sabes? ¿No? Un abuelo, de un tío se pierden en el camino y tal vez después viven toda su vida arrepintiéndose de lo que pudieron ser y nunca fueron porque no, ¿sabes? No tuvieron la oportunidad o no la aprovecharon en el momento adecuado. Así que nada, y una vez más agradecerle por la invitación, súper contento. También me quedaría hablando aquí hasta mañana, pero bueno, ya para mí es mañana, ya son las 1:30 de la Sí, mañana. ya para ti está pasadísimo. Y No, fue fantástico, de verdad. Muchísimas gracias. Un abrazo a tus padres. Un abrazo de verdad a tus padres. Muchas bendiciones para ellos. Y gracias a ti por compartir tu verdad en The Robles Podcast. Nos vemos en la próxima.